Hola, muy buenas a todos los oyentes de Pinceladas Ecuestres. Lo primero hoy es agradeceros el apoyo y todos los mensajes de ánimo que nos mandáis. Y nada, que estamos muy contentos del éxito que estamos teniendo con nuestras entrevistas y os agradecemos mucho pues el feedback tan positivo que nos estáis dando. Hoy traemos a Pinceladas Ecuestres a un jinete y torero a caballo al que tenemos muchas ganas de conocer en profundidad. Para nosotros, los jinetes de doma clásica, es una alegría percibir a rejoneadores que se preocupan de tener a los caballos muy domados y de ser buenos jinetes. A la vez, como aficionados al toreo, nos llena también ver a rejoneadores que buscan torear puro y estar siempre de cerca de la sobriedad y el clasicismo. Nuestro invitado de hoy representa estos valores. Ya paso a saludar a Sergio Galán. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, y saludamos a Antonio, mi colaborador en este programa, Antonio Calderón desde Colombia. ¿Cómo estás, Antonio? Raúl, muy buenas, ¿qué tal? Aquí muy feliz de estar contigo y bueno, con nuestro invitado de hoy que para mí, vamos, es muy especial. Así que muy feliz de estar aquí con ustedes. Muy bien. Pues nada, cuando quieras, Antonio, empezamos a hablar con Sergio aquí que nos cuente un poquitín de su vida profesional. Vale, perfecto. Pues nada, Sergio, ante todo, pues aquí mil gracias por estar acá con nosotros. Como he dicho anteriormente, para mí, Raúl, es un honor tener a un personaje de tu calibre aquí en el programa y que nos compartas un poco. Y bueno, ahí te lanzo la primera pregunta. ¿Quiénes han sido tus maestros y tus espejos tanto en equitación como en el rejoneo? Bueno, yo he sido una persona en un principio muy autodidacta, porque no tengo antecedentes taurinos, ni tampoco de jinetes de doma, ni nada de eso. Mi afición entró por gracias a mi abuelo, que ha sido una persona muy aficionada al mundo del caballo y del toro, y él se dedicaba al trato de los caballos. Entonces, bueno, en casa siempre ha habido caballos, pero es verdad que no era una persona profesional en el ámbito más de montar, ¿no? Y empecé así. Y luego, bueno, pues luego poquito a poco, sí es verdad que te vas interesando. Y bueno, pues hubo una época que estuve en Portugal, convento castellano, es un jinete que fue muy bueno en equitación de trabajo, fue campeón del mundo en su época en equitación de trabajo en Portugal, estuvo una temporada allí. He sido luego muy autodidacta, de ver muchos vídeos, de montar mucho, de ir corrigiendo, de tener los objetivos claros de lo que uno quiere y ir indagando. Pero en sí, es verdad que no he estado en casa de nadie. He pasado temporadas muy cortitas, pues en este caso con Bento, en otro caso he estado pues, con Augusto un poquito, Augusto Colastra, bueno, luego gracias a Dios con el tiempo pues vas cogiendo más amistades y he estado en casa de varios clientes más, ¿no? Y en el tema del rejoneo, bueno, pues siempre he tenido muy claro el toreo que sentía, ¿no? Que es el torero clásico, el toreo puro, que es el que me nacía, ¿no? Y bueno, pues mis espejos al final eran pues Joan Maura, Don Manuel Vidrier, luego ya posteriormente Pablo Hermoso, eran un poquito los espejos donde me guiaban. Uh-huh. Muy bien, pues sí, nosotros, Antonio y yo hemos hablado de ti esta semana y sí que los dos llegamos a la conclusión de que venías de esa rama de Moura, Manuel Vidrier, Pablo Hermoso y se nota que tienes esa rama de que han sido tus espejos. Bueno, y a mí me gustaría preguntarte un poco, yo también como aficionado al toreo, que somos Antonio y yo, tanto en el toreo a pie como el toreo a caballo, se habla mucho de la pureza del toreo, ¿no? Como el toreo que es puro y el que es la verdad y el otro que es menos puro. Entonces también cuéntanos un poco que el concepto del toreo puro para ti. ¿Cómo definirías tú lo que es torear puro? Al final la pureza es el hacer las cosas con la mayor verdad posible, ¿no? Yo creo. El intentar dominar la embestida del toro con el caballo de la forma más natural, el estar lo más cerca posible del toro, el hacer las cosas con la mayor rectitud posible, todo lo que conlleva a crear una faena dentro del espectáculo y dentro del toro
alrededor del toro, ¿no? No solo, no quita que en algún momento tengas un adorno, porque creo que es importante, al final no deja de ser un espectáculo, pero sí es verdad que el adorno no puede superar a lo que al final es el toreo, ¿no? Entonces, bueno, para mí la pureza pues es eso, ¿no? Es el poder dominar la embestida del toro con la mayor naturalidad posible, ¿no? Que haya armonía, que el caballo nunca se vean forzados, que el caballo al final se le vea también con esa descontracción para que él se pueda expresar, la rectitud en la suerte, ¿no? Yo creo que el hecho de ir muy recto a un toro es algo muy difícil, es algo de las cosas más difíciles, aunque muchas veces pasan más desapercibido. Para mí es eso, y luego dentro de eso hay muchos conceptos, ¿no? El torear despacio, ¿no? El intentar ralentizar la embestida del toro. Pues para mí eso es la pureza, ¿no? Pues qué interesante, Sergio. Y yo te hago una pregunta. De todas estas suertes que te voy a mencionar en el rejoneo, para ti, ¿cuál es la que más pureza tiene? Poder a poder, recibiendo el toro, cargando la suerte, cuarteando, suerte del sesgo, la media vuelta, el quiebro. Pues ahí, la de poder a poder y cuarteando es muy pura, porque no hay ninguna forma de engañar al toro, ¿no? Si es verdad que tú cuando haces un quiebro o cuando le das un toque a un toro más fuerte, de alguna manera es verdad que le rompe la embestida, o sea, le das un toque para abrirlo, ¿no? Cuando tú vas recto y vas cuarteando, prácticamente el toro va por su camino, no hay ningún engaño, ¿no? El ir, para mí lo más importante es lo que hablamos, el ir lo más recto posible entre los dos pitones, y luego es verdad que todavía es como el toro a pie, ¿no? El poder cruzarte, el dar ese pasito, cruzarte al otro pitón un poquito, que es cargando la suerte, y luego ya salir cuarteando, ¿no? Y a la hora de salir cuarteando, que siempre el caballo salga dando la frente, ¿no? Siempre, nunca se cruce, nunca meta la grupa, siempre del pecho, ¿no? Eso es la pureza, que cuando él sale del embroque, que siempre haya en las fotos, siempre se buscan las fotos bonitas, o sea, cuando el caballo mete la frente, pone el pecho y tú lo tienes, te vacía la embestida por el estribo, ¿no? Te quería preguntar, Sergio, porque ahora lo que has comentado de buscar como esa imagen, yo alguna vez le escuché a una entrevista a Pablo Hermoso que como que el punto de la pureza en el rejoneo es un punto que llaman como el de las tres miradas, ¿no? Que el caballo y el rejoneador y el toro se están viendo. Hacia el mismo sitio, miren hacia el mismo sitio, sí, exactamente. Que normalmente cuando hay una foto bonita de un rejoneador es esa imagen, ¿no? O sea, tú y el caballo mirando al toro y el toro mirándolo a ustedes dos, y ahí es donde en teoría clava el rejoneador la banderilla o el rejón en el estribo. Es más o menos así, ¿no? Eso es. Ahí es donde justo está la culminación y cuando está en ese instante antes de poner la banderilla, cuando se reúnen el toro, el caballo y el jinete en el mismo embroque, y tú, como dices, en la misma foto se ve como el toro embiste, como el caballo mete la frente y está mirando hacia el mismo lado, y el toro a caballo, el rejón en este caso igual, ¿no? Hay una conjunción ahí de los tres que es lo bonito, ¿no? Y lo difícil. Hay un tiempo, también decimos eso, que el caballo ahí tiene que, incluso el que es bueno y que es muy torero, se ralentiza un poquito para que tú tengas ahí unos segundos para recrearte en ese momento, ¿no? Que es lo difícil, recrearte cuando llega ese momento. Muy bien. Sergio, y mira, una pregunta que también me da mi curiosidad es, bueno, nosotros nos consideramos aficionados al toreo clásico y a la equitación clásica, y a veces eso es una cosa que también viene aprendida, ¿no? La aprendes, ¿no? Porque por tus maestros te la inculcan. En mi caso, con el toreo, mi padre me inculcó el toreo clásico, mi padre era aficionado a Curro Romero, a los toreros, ¿no? Los más artistas, ¿no? Entonces te hace, eso genera tu personalidad, ¿no? Entonces yo preguntarte a ti un poco, esa afición por el toreo clásico y la equitación clásica, te viene, has dicho que eres un poco autodidacta, pero también te viene ¿te inculcó alguien eso, o es algo que a ti te nacía, ese sentimiento por lo clásico o por lo más sobrio? A mí ha sido algo más que me ha nacido, yo creo, porque, o sea, también dicen que uno torea como es, ¿no? Al final. Y eso, yo, bueno, me considero, y es verdad que yo considero que me ha nacido, porque es verdad que cuando eres crío, para mí el toreo a caballo y el rejoneo
admiraba a todos. O sea, yo admiraba, como te digo, he sido muy autodidacta. En mi casa no había rejoneadores. Para mí yo veía un rejoneador y era un dios. O sea, cualquiera de ellos. Tenía mucha amistad con Curro Bedoya. Cuando eres un crío que tienes ahí 9 10 años, pues mi abuelo se llevaba muy bien con Curro Bedoya, que era un torero también quizá más espectacular. Sí. Y muchos otros toreros más espectaculares que me encantaban en aquel momento, pero es verdad que a la hora de que cuando uno no se pone a torear, o cuando uno, al final a mí lo que me nacía es esta otra parte, ¿no? Es algo todo, pues, este otro concepto más clásico, ¿no? Bueno, a lo mejor sí es verdad que si yo hubiese estado en casa como al ser más autodidacta te nace más lo que tú sientes. Si estás a lo mejor en casa de un torero que tiene unas formas diferentes, sí es verdad que al final el hecho ya de estar montando con él y estar ahí y tal, pues es verdad que a lo mejor te puedes ir inclinando hacia ese lado, pero yo en este caso ha sido natural. Pues súper bien, qué interesante. Y Sergio, cuéntanos un poquito, ya que nos has mencionado que también te has basado mucho en la doma clásica, nos gustaría que nos comentaras qué importancia le das a una buena doma en los caballos y cómo crees que ser un jinete de formas clásicas te ha favorecido en el rejoneo, y si crees que la doma clásica, la aportación de la doma clásica ha ayudado al rejoneo a mejorar en general. Mira, yo, como me repito, como he sido, como no he tenido un maestro, por así decir, claro, empecé con los caballos del trato de mi abuelo. Entonces, ¿qué pasa? Que los caballos, la mayoría no tenían líneas de torear, eran, bueno, caballos que veían el toro y casi se querían saltar la plaza. A base de muchas horas, ya toreaban por aburrimiento. Todo eso, al final, te hace de darle muchas vueltas, de cómo domarlos, de cómo convencerlos, y con el tiempo lo que te vas dando cuenta cuando tienes ciertas carencias de equitación es que, bueno, pues que cuanto más conocimiento vas cogiendo es más fácil. Y la doma me sirvió para eso, para sacarle mayor provecho a todo este tipo de caballos más complicados. Trabajar más su físico, hacer más gimnasia, que estén ellos para poder hacer el toreo que yo quería hacer, ¿no? Era consciente de que para poder torear un toro despacio, para poder dominar su cuerpo, para yo poder utilizarlo luego con el toro, tenía que tener un dominio de él, del caballo y de su cuerpo muy grande. Y la doma clásica me fue demostrando que era la parte que me ayudaba a conseguir esas cosas, ¿no? Y a darle moral a los caballos, a sentirlos mejor físicamente, y por ahí es donde me enganché, ¿no? Muy bien. Sí, está claro. También, no sé si en la época en la que tú empezabas, no quiero decir que antes no se montasen los caballos bien, pero es verdad que ha habido una época, yo creo en los 90, yo como aficionado veía que quizás los rejonadores no dedicaban mucho tiempo a la doma, ¿no? Era como una disciplina aparte, ¿no? Y después de Pablo, de ti, han empezado a salir ya los rejonadores mostrando los caballos más domados, ¿no? No sé si tú percibías eso en tus comienzos, yo recuerdo ir a ver a entrenar a rejoneadores y hacían otra cosa, hacían como mucho carretón y mucho correr de lado y eso ha cambiado ya, ¿no? Eso ha cambiado ya. Claro, era otra época. De hecho, yo en mis inicios, yo empecé en el 97, imagínate, de mis vídeos en aquel momento, ahora pues es el día y la noche, claro, porque era lo que había, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios siempre es tener la mente abierta y tener lo que hablamos, un objetivo claro donde tú quieres llegar y cómo los pasos que hay que ir siguiendo para conseguirlo. Y es verdad que en aquella época era lo que había. Creo que entonces era todo mucho más vaqueroso, ¿no? Era todo más vaqueroso, y porque al final el toreo a caballo tiene mucha fuerza toda Andalucía, ¿no? Entonces era todo una equitación más vaquerosa, más campera, más de las fincas, más del vaquero de la finca. Bueno, y es verdad que poquito a poco todo eso ha ido evolucionando, ¿no? Yo, ahora que estás hablando de eso, perdón, Antonio, ahora que estás hablando de eso,
me ha recordado que, por ejemplo, en los 90 a mí había un rejonador que yo no sé si tú verías mucho más que yo, que es Javier Buendía, ¿no? Que tenía esa... que fue también como un poco el primero que trajo las domas camperas, pero trajo doma también, ¿no? Y era tan sobrio, ¿no? Sí. Ese hombre era... Totalmente de acuerdo. Para mí fue uno de mis también de mis espejos. Antes no lo hemos nombrado. Para mí fue todo de mis espejos porque como bien dice, era un torero o sea, que los veías todos los caballos muy domados. Muy domados, muy serios, muy relajados. Todo con una naturalidad, una facilidad, la difícil, entre comillas, facilidad, como en todo, ¿no? Me imagino que en el toreo, en la doma, que cuando una cosa parece muy fácil, pero detrás de eso hay mucho trabajo y es muy difícil, ¿no? Llegar a ese punto que parezca tan fácil. Y es verdad, estoy totalmente de acuerdo de que fue, para mí, también fue uno de mis espejos. Yo tengo la imagen de, no sé si tú te acuerdas de eso, la imagen de un doble quiebro que hizo en Sevilla una vez, que eso fue porque llamó al toro, hizo el quiebro, el toro no vino y tuvo que hacer otro quiebro en medio del quiebro. Y aquello fue... yo tengo esa imagen, yo tenía 14, 15 años, esa imagen fue espectacular, ¿no? Además, clavaba, ¿no? El tío clavaba y salía del toro andando. Aquello me parecía magia. Claro, él le dio un punto también ahí, yo creo, para los que nos gusta el toreo clásico y eso, fue uno de los toreros fundamentales también, ¿no? Porque, como dice, andaba por la plaza, ¿no? Y eso en aquella época no se veía mucho tampoco. O sea, es verdad que era otro tipo más rápido, más carrer. Y llegó él y, bueno, tú veías parar un toro a 200 por hora y de golpe y porrazo se paraba el toro y salía con el caballo y con las riendas sueltas y a paso y moviendo el mosquero. Y la verdad que esas cosas, la verdad que bueno, a los que nos gusta ese tipo, sí es verdad que nos marcó. Sí. Pues súper bien. Y aprovechando que estamos tocando este tema, me gustaría saber, Sergio, para ti, ¿cuál es la piedra angular del rejoneado actual? O sea, de todos estos rejoneadores que hemos mencionado, como de dónde empiezan a hacer el rejoneo que se ve hoy en día, o el rejoneo que se ha visto en los últimos 20 años, que ha sido como, digámoslo así, la época de oro del rejoneo, tanto a nivel técnico, tanto los rejoneadores también ya hoy en día tienen más caché que antiguamente. Se sabe que pues hace 40 años un rejoneador no tenía tanta importancia como un torero a pie. De hecho, pues siempre toreaba el primer toro, no se le pagaba a lo mejor lo que se le pagaba a un torero a pie, toreaba los peores toros, lo que nadie quería, no tenía como el caché que tienen hoy en día ustedes los rejoneadores. Me gustaría que nos comentaras como desde cuándo se le empezó a dar importancia al rejoneo y el rejoneo que vemos actualmente, como desde cuándo se empezó a ver, como cuál es la piedra angular. Pues yo creo que hay Joao Maura, por ejemplo, creo que es una pieza fundamental en la evolución en el rejoneo, en lo que es lidiar al toro, ¿no? Y luego Pablo Hermoso pues lo perfeccionó, ¿no? Joao Maura fue de los primeros toreros que empezó a andar de costado con los toros, que lo lidiaba, que no se lo clava, que toreaba, ¿no? Que lo enganchaba, que había un antes, un después, o sea, que tenía todo un contexto. ¿Qué pasa? Que luego todavía Pablo Hermoso todavía lo perfeccionó, todavía los caballos mucho más arreglados, todavía todo mucho más armónico. Y Pablo, en un momento que rompió con tanta fuerza que creo que fue el que, bueno, sí es verdad que hay un antes y un después, ¿no? En el tema de categoría, en todo lo que tú hablas de que ya él empezó a darle el caché que tienen que tener los rejoneadores, a mejorar el tema de las ganaderías para los rejoneadores, que era, pues eso, era, como bien dices, el peor. Si había una corrida mixta, los dos peores toros, el toro para el rejoneador, el más feo. Y bueno, todo eso creo que ha habido un antes y un después a raíz de la ejecución con la fuerza que vino fue Pablo Hermoso, ¿no? Sergio, y ahora que hablamos de doma clásica, de rejoneo, yo me fijo mucho en la calidad de los caballos. Cuando veo torear me fijo mucho en la calidad de los caballos y siempre intento imaginarme si ese caballo sería un buen caballo de competición, de gran premio o de doma clásica. Entonces, un poco, claro, me dirás, hombre, no todos, pero bueno, yo te diría que un poco en un estándar de un buen caballo de rejoneo, pues de un caballo estrella de tu cuadra, ¿sería un buen caballo de doma clásica para hacer gran premio?
Y la misma pregunta al revés. ¿Tú crees que un caballo que hace Gran Premio podría valer para torear de los actuales? Bueno, yo creo que en la parte de un caballo de torear es más fácil, que si no es un gran caballo sí puede hacer un gran premio, porque al final para torear necesita un caballo muy funcional, ¿no? Que tenga un buen galope, que tenga elasticidad, que tenga que... y entonces sí es verdad que teniendo esas condiciones y esas virtudes se moldea mucho. De hecho, bueno, pues yo ahora mismo yo siempre he seleccionado para torear y gracias a Dios ahora mismo tengo este segundo mercado que es el tema de la doma. Pero son todo líneas de caballo de torear que tienen muy buen paso, tienen muy buen galope. Es verdad que el trote, pues hay unos que trotan más, otros que trotan menos, pero bueno, sobre todo el paso y el galope son excepcionales. Y eso te ayuda mucho y la funcionalidad de ellos. Y te ayuda mucho, pues lo que te digo, en mi caso, ahora mismo hay varios caballos ya compitiendo a grandes niveles y estoy sacando muchos caballos para la doma. Quiere decir eso, ¿no? De que son caballos funcionales. Luego, un caballo que hace gran premio, bueno, ya que torea, pues ya eso depende mucho. Yo lo veo más difícil, ¿sabes? Porque es verdad que al final la genética torera tienen que tener el corazón ese de la presión del toro, de que vea el toro y que sea capaz de superar esa presión. Y luego incluso hasta que le pueda gustar, bueno, eso ya es más difícil, ¿sabes? Eso me lleva a hacerte un pequeño inciso, perdón, Antonio. Ahora ya hay líneas de caballos toreros, como hay líneas de caballos toreros, y antes podríamos decir que los caballos no valían para torear y los entrenabais para que valiesen. O sea, sé que es una pregunta totalmente de ignorante. Lo que quiero decir, ¿se puede entrenar un caballo a que sea valiente? ¿Se puede entrenar un caballo a que sea valiente y a que le guste torear? ¿O tiene que ser que tenga un poquito de sangre torera? Pues hay caballos más mecánicos, bueno, que al final con el trabajo y con la constancia eres capaz de convencerlos y de ponerlo. Y luego hay caballos artistas, ¿no? Que lo llevan en la sangre, que son los que marcan un poquito la diferencia. Sí es verdad que hay caballos que al final se dejan, o sea, no son tan naturales, o al principio ellos no ponen tanto, tú les tienes que enseñar el camino, al final aprenden. Y luego hay otros que lo llevan en la sangre, o sea, le echas una becerra. Yo tenía un caso con un caballo que se llamaba Vidrier, que ahora tengo muchos hijos de ese caballo, que tú lo montabas y estaba cerrero. Y yo tenía una vaca mansa, lo compré de potro en Portugal, nada, con 4 años echado para adelante. Y le eché la vaca mansa, que no lo habíamos hecho nunca, y aquello parecía que estaba domado. Se ponía a mirar la vaca para abajo, se ponía fibroso cuando se tenía que poner y cuando llegaba la vaca se aflojaba, se soltaba el cuerpo. O sea, tenía un sentido de las distancias, de la medida. A mí es el caballo que más me ha marcado. Y claro, para mí fue, y de hecho ahora es el caballo que más he utilizado como semental. Por eso, porque era distinto, había nacido para eso. O sea, llegaba la unión con el toro, luego te quitabas del toro y se torcía para todos los lados, estaba cerrero, claro, no sabía. Y eso es muy difícil, o sea, conseguir esa naturalidad, que lo lleven en ese sentido, sobre todo de las distancias, de cómo y que luego él siempre miraba, cuando él mira el toro y en vez de apretarse, suelta el cuerpo, o sea, es muy complicado. Pues súper interesante. Aprovechando que estamos hablando ahora de los caballos toreros, yo quisiera preguntarte, Sergio, ¿tú cómo sabes para qué tercio va a ser el más idóneo cada caballo? ¿Qué cualidades debe tener? Me gustaría que primero nos dijeras eso, o sea, ¿cómo sabes qué tercio va a ser el idóneo para cada caballo? Y luego que nos contaras las cualidades que debe tener el caballo de salida, el de banderillas y el del tercio, de último tercio. O sea, que nos especificaras como qué diferencia hay entre cada caballo y si a lo mejor podrían haber caballos también que podrían hacer todo, pues, los 3 tercios, como alguna vez pues se ve que pues sacan caballos Sí. en diferentes tercios. Entonces, pues nos gustaría que nos comentaras un poco esto. Bueno, en principio, pues lo ves un poquito también por su morfología, ¿no? Normalmente el caballo de salida, o buscas un caballo pues más cruzado, con un toque más de cruce, un caballo quizá que tenga más pies, quizá no hace falta que sea tan habilidoso como a lo mejor un caballo de banderilla. El caballo de banderillas al final busca un caballo más artista, ¿no? Que él, como lo que hablábamos, que mire más, que tenga más vibración, quizá, que el caballo de salida.
que sea más lidiador también para tú crear una faena y que transmita también, porque al final la faena en banderillas es donde tienes tú que crear y intentar que la faena suba, ¿no? Y luego el caballo de último tercio, bueno, pues es un caballo quizá mucho más frío, mucho más tranquilo, un poquito lo contrario al de banderillas, ¿no? Que sea mucho menos vibrante, que no tenga mucha habilidad para que no se te abra mucho, porque al final si se te abre mucho, bueno, pues no te deja meter el toro bien debajo del estribo y te cuesta más matarlos. Es un caballo quizá mucho, entre comillas, más obrero, pero con mucho valor, porque tiene que pasar siempre muy despacio, pero que necesitan menos facultades. No es un caballo que no necesita unas facultades al revés. Si tiene muchas facultades, puedes tener el problema de que luego el caballo saque habilidad y se abra, ¿no? O sea, un caballo, sobre todo, más frío, más tranquilo y que no tenga mucha habilidad, que no se abra mucho, ¿vale? Y de todas formas utilizamos mucho el caballo, los potros también, los caballos más nuevos, hay veces que los utilizamos de salida, ¿no? Y luego ya, para que ellos vayan cogiendo un poquito de experiencia y se vayan rodando, pues normalmente de salida no siempre los ponemos todos de frente, los ponemos un poquito más cuarteando, más por fuera, ellos van cogiendo ahí experiencia. Y ya cuando el caballo ahí se consolida, pues hay caballos que todavía van abriendo y van mejorando y los cambias, ¿no? Y lo vas cambiando para banderillas, ¿no? Ellos te van diciendo también, ¿no? Ya, qué interesante. Yo, por ejemplo, pensaba que los de salida eran los más ágiles. Bueno, siempre he escuchado que los de salida deben ser los más ágiles, ¿no? Por lo que reciben todo el toro con toda su fuerza y ímpetu. Son como los Pero más... de salida buscas también un caballo no muy fino, ¿sabes? Porque al final el toro sale con mucha violencia. Si es un caballo muy vibrante, muy fino, muy caliente, pues lo pasan peor, ¿sabes? Se calienta. Necesitas un caballo más templado, por así decir, porque al final sale todo tipo de toros, claro, salen toros muy violentos, salen toros que apretan, que se paran, que vienen, tienes que intervenir mucho. Y hay caballos que si no tienen mucha moral y son caballos más finos, más vibrantes, más calientes, pues todavía eso se le incrementa más, ¿no? Se calienta más. El caballo más frío, más tranquilo, aguanta más toda esa presión. Pero como te comento, al final luego de salida se utilizan más caballos de lo normal por eso, porque también les da una experiencia para luego ya que ellos se vayan definiendo. Sí, bueno, y sí es verdad que esto a mí siempre me ha llamado la atención el caballo que utilizáis a la hora de matar el toro, siempre me ha llamado la atención que es eso, ¿no? Efectivamente, ahora me lo has aclarado tú, yo siempre he fijado que es como el caballo más pesadote, ¿no? El más pesado, el que más os deja, incluso que más os deja, ¿no? Os ayuda con la fuerza, ¿no? De cuando tenéis que clavar el rejón de muerte, ¿no? El que más os deja, ¿no? O que os ayuda con Claro, el caballo, tú piensas que si él se desplaza mucho, el toro ya al final de la faena ya está, bueno, pues ya el toro se para o ya corta más, echa la cara más arriba, ya el toro está más a la defensiva, ¿no? Entonces, eso también estropea muchos caballos, porque el caballo también tiene que tener más moral, porque el toro, lo que te digo, le corta más el camino, humilla menos, ya no pasa tanto por detrás, el caballo ya no lo ve tan claro, porque el toro ya está más a la defensiva. Entonces, tienen que ser caballos, pues eso, que tengan quizá mucho valor, muy expresivos, pero que no tengan mucha habilidad, que ellos su tendencia no sea abrirse mucho, ¿sabes? Para que tú puedas al final estar lo más en contacto con el toro posible para la hora de meter el rejón, claro. Muy bien. Y bueno, Sergio, y también sabemos de tu carrera que tú has toreado, yo diría prácticamente en todas las plazas más importantes de España, que has triunfado a lo grande, sobre todo en Madrid, ¿no? 5 puertas grandes en Madrid, ¿no? ¿5? Tengo 8. 8, madre mía. Se dice pronto. Y bueno, ya que conoces tanto esas plazas tan importantes, y sin faltar el respeto a nadie, también tú podrías decirnos, según tu opinión, qué plaza es la más entendida en rejoneo de todas las que tú has toreado, donde tú has percibido que la gente entiende o entiende más tu toreo. Bueno, para mí la verdad que Madrid ha sido fundamental. Yo la verdad que para mí Madrid es una de las plazas donde, por un lado, más a gusto me he encontrado, más exigentes, pero también más a gusto me he encontrado. Es verdad que es una plaza que no es nada fácil, que es muy exigente, por eso de la plaza más importante del mundo, claro.
y entonces, bueno, pues es donde, gracias a Dios, ha tenido actuaciones más redondas. Luego, otra plaza muy importante para mí, que es distinta, es la de Pamplona. También he salido 11 veces por la portada de Pamplona. Pero bueno, para mí, si tengo que decir una habilidad, la verdad que es Madrid. Sí. Sevilla, has toreado mucho. Sevilla también, ¿no? Has toreado también mucho. he toreado, sí, he toreado bastante, y la verdad que bueno, pues es una gozada, ¿no? El torear en Sevilla, en ese escenario, en ese la verdad, con esa afición, y la verdad que es un lujo también, ¿no? Pero bueno, es una plaza donde he tenido algo menos que Madrid, y bueno, y he triunfado menos rotundo, ¿no? Que he tenido menos triunfos rotundos. Sí, he cortado varias orejas y tal, pero no he tenido la rotundidad que he tenido en Madrid. Y en la Catedral del Toreo a Caballo, en Campo Pequeño, ¿has toreado alguna vez? ¿Qué va? Esa tengo la espinita ahí, Esa es la que me falta, esa es la que me falta. He Esa tenido ahí dicen varias que conversaciones, hay circunstancias a veces que no ha cuadrado, por unas cosas o por otras, unas veces porque, bueno, lo que me han ofrecido pues no me ha interesado, por el tema de la ganadería o porque tal, siempre, y es verdad que es la espinita que tengo ahí, que es donde sí, lo que me falta. Nada, seguro que el empresario de la Plaza de Toros de Lisboa que nos está escuchando se hace cargo de esta situación. Sí, sí, ojalá. no, pero sí es verdad que dicen que en estos días leía una revista que yo tengo aquí, que ya es de hace años, de 6 Toros 6, que decían que Campo Pequeño sí es verdad que los rejoneadores o sea, como que el triunfo ahí no es tan significativo como en las ventas o en la maestranza de Sevilla, pero como los aficionados, pero para los profesionales como que es más, como que el Lisboa significa más respeto en los rejoneadores, ¿no? Como que es esa Sí, hombre, catedral. para todos, yo creo que Portugal es la cuna del toro a caballo, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido muchísimo respeto. De hecho, yo al principio no iba por eso mismo, por el respeto que le tenía, y como que nunca me había preparado, nunca me veía para el nivel de allí. Y luego es verdad que otras veces, bueno, pues sí es verdad que me han llamado para ir y tal, y bueno, como lo tenía un poquito ahí de hacer algo especial, bueno, pues por circunstancias al final no cuadraron las cosas, pero sí, yo creo que como pequeño no he toreado, pero he toreado en Portugal varias veces, hombre, y es un gusto porque hay mucha afición, ¿no? Y hay mucho entendido, y para todos, no, o sea, es una satisfacción, ¿no? Una satisfacción. Es un público exigente al final también porque es muy entendido, ¿no? Ah, vale. No, que aprovechando que estamos tocando el tema de Portugal, yo esta era una de las cosas que tenía, pues que quería saber tu opinión. ¿Qué diferencias ves en el rejoneo y la equitación entre Portugal y España? O sea, porque yo en Portugal me atrevo a decir que en el rejoneo, sin ser muy entendido, veo que como que busca más la pureza del rejoneo, no es un rejoneo tan folclórico y como tan diverso como se ve en España, ¿no? En Portugal como que les gusta ver más cómo vas tú con un solo caballo o con dos caballos en contra del toro, en lugar de sacar 5 o 6 caballos con un toro. No sé, es como lo que se ve, ¿no? Un poquito. Me gustaría que nos comentaras cómo lo ves tú. Sí, sí, no, en Portugal es lo que hemos hablado. Portugal al final es la raíz, ¿no? Del toreo a caballo. Entonces, la verdad que hay muy buenos aficionados, hay un culto al toreo a caballo grandísimo, y luego es verdad que predomina, no quita que haya la pureza, ¿no? Los toreros más clásicos. Yo lo que notaría de diferencia, bueno, que a lo mejor en Portugal se le da mucha importancia a lo que es ir de frente y al momento del hierro, de poner la banderilla, y quizá se lidia menos, ¿no? Que en España. En España, por ejemplo, pues no solamente es poner la banderilla, sino que tú tienes que hacer un antes y un después, ¿no? Como enganchar un poquito más la gente, y lidiar más con el toro, ¿no? Estar más en contacto con el toro, más continuo. En Portugal es más de plaza a plaza, o sea, tú pones el toro en una punta, pones otra, te vas de frente, pones la banderilla, sale, quizá falta. Es verdad que también está evolucionando mucho, ¿eh? También depende ya cada rejoneador, porque bueno, hay rejonadores que ya en Portugal también se está empezando a lidiar más, pero bueno, por poner unos matices diferentes,
Y luego hay otra diferencia grande, es que también es que el tipo de toro de Portugal es muy distinto al de España, en el sentido de que allí no se le pone a rejoner de castigo, se le ponen zarpas, entonces está el toro más crudo, ¿no? Más suelto, más distraído, se te arranca muchas veces cuando menos te lo esperas, otras veces no se arranca, o sea, el toro está más vivo, en ese sentido es más violento, ¿no? La embestida del toro. Que aquí en España se ahorma más el toro y se le llega al final a tener más ritmo, ¿no? El toro. Y bueno, Sergio, no sé si tú entrenas algún rejonador o chavales jóvenes que quieren empezar a ser rejonadores van a tu casa a aprender. Yo me gustaría saber qué crees tú, qué cualidades debe de tener alguien que se quiera dedicar a ser rejonador, qué cualidades como jinete, incluso personales, debe de tener para ser torero a caballo. Pues aquí si viene algún chico, viene de vez en cuando, tengo un alumno de Ecuador, y viene de vez en cuando, algunas temporadas, y sí, viene algún chico que otro. Bueno, pues yo creo que al final, sobre todo afición, ¿no? Afición, el preocuparse mucho por la equitación, porque como bien decías tú antes, el ser torero a caballo no es estar echando el carretón todo el día y sobre todo, no, yo creo que primero hay que ser jinete, dominar bien el caballo, tener una equitación buena, para luego poder utilizar los caballos y hacer con ellos lo que tú quieres hacer. Y luego ya está la técnica de toreo, ¿no? Que ya es una técnica que es a cuestión por la experiencia, de por aquí, de por allá. Cada caballo también, no todos los caballos se les enseña igual, se les pone igual. Hay caballos que lo ven más claro, más a la media vuelta, otros más cuarteando, otros más de frente a pitón contrario. O sea, luego al final también tienes tú que ir analizando un poquito dentro de tus caballos, donde el caballo, ser un poco psicólogo, ¿no? Por así decir, donde el caballo también lo ve más claro. Hay caballos que por detrás los toros no les gusta tanto y les gusta más verlos de frente, y otros que es al revés, el caballo por delante, el toro se asusta más y sin embargo el toro por detrás lo ve más fácil. O sea, luego hay muchos factores que eso al final te lo va dando la experiencia, ¿no? La experiencia. Y sobre todo yo soy de la opinión de eso, de intentar sacarle siempre el mayor partido a cada caballo, la herramienta que tienes en cada momento, porque oye, no todo el mundo ni siempre hemos tenido caballo, no es fácil sacar un caballo que valga para todo y que sea extraordinario, y que al final tienes que intentar sacarle, casi todos tienen una virtud, pues intentar potenciar eso y luego pues tapar defectos, claro. sus limitaciones, por así decirlo. Y lo que te decía, como las cualidades como rejoneador, que cualidades personales, digo, la persona que se quiera dedicar al rejoneo, ¿qué cualidades crees que debe de tener? Bueno, pues yo creo que ser trabajador, ¿no? Y constante. Y luego también autocrítico, ¿no? O sea, uno también tiene que ser, creo, autocrítico con uno mismo. Ni cuando te salen las cosas bien volverte loco, que ya sabes más que nadie, ni cuando te salen mal tampoco venirte abajo. Y luego mucha constancia, ¿no? Yo creo que hay que ser en esto como en la equitación, ¿no? Yo creo que tienes que ser una persona mucha constancia, ser muy trabajador, muy constante, y siempre tener la mente abierta a evolucionar. Pues súper interesante. Te iba a preguntar, Sergio, así como se dice que en el toreo los toreros tienen que, o sea, como era el refrán, antes de serlo hay que parecerlo, y luego que hay que vivir en toreo 24 horas, ¿tú crees que en la equitación también se podría extrapolar este concepto? O sea, que en la equitación un jinete también tiene que, antes de serlo, parecerlo, y tiene que vivir como en ese modo constantemente. Bueno, yo creo que restar no resta, ¿no? Yo creo que todo lo que uno se preocupe en perfeccionarse, cuanto más tiempo le dedicas a la profesión que sea, y cuanto más meticuloso seas en todo, yo creo que son valores que te van a sumar, nunca te van a restar. Es verdad que cuanto más te dediques a lo que sea, en nuestra profesión es verdad, como bien dices, que se dice mucho, no hay que vivir en torero, hay que vivir para el toro, y es verdad. O sea, es que si tú quieres funcionar, es tan difícil, es algo tan difícil, que tienes que estar siempre dándole vueltas, siempre viendo cómo mejorar esto, cómo mejorar lo otro.
Al final es un espectáculo que también tienes que pensar en cómo cuadrar cada caballo, cómo sacarle a cada caballo lo mejor para crear un espectáculo. Al final, que tienes que estar siempre dándole vueltas a la cabeza. Aunque terminas de montar, por la noche tienes que dormir y tienes que estar dándole vueltas al día siguiente también cómo corregir todos esos problemas que te han planteado los caballos también. Hoy no he sentido este caballo así, hoy lo he sentido mal, hoy lo he sentido... pues al final es vivir para esa profesión. Es una profesión, al final, por eso decíamos que tanto un jinete como un torero necesita ser muy constante. Que es lo difícil, ¿no? Que es lo difícil, el tener la constancia, porque un día, otro día, es verdad que a veces no es fácil. Sí, indudablemente. Y en vuestra profesión, sobre todo, hombre, los toreros de a pie se habla mucho de ello, ¿no? Lo que cuando no torean, lo que se sufre y lo que la espera, ¿no? Y entrenar esperando a esas corridas. Los rejoneadores, me imagino que además de eso es entrenar los caballos, los gastos que supone tener caballos y entrenar esperando. Es igual de duro más. ¿No? Exactamente, te digo que debe de ser más duro todavía, ¿no? Porque el rejoneador mucho tiene más que duro, una cuadra de caballos, ¿no? Detrás, ¿no? Claro, que es mucho más duro porque, como bien dices, al final tú tienes una infraestructura de un montón de caballos, tienes unos toreando, otros preparando, al final esto es una cadena, ¿no? Esto es una cadena que tú, aunque tú tengas una cuadra ya hecha, tú siempre tienes que estar por detrás preparando. O sea, tienes unos para debutar, pero luego tienes otros que a lo mejor torearán dentro de 2 años. Pero ya tienes que estar pensando también en ellos. Y al final eso pues crea un equipo de gente, crea unos gastos, y es verdad que bueno, pues que cuando las cosas y los contratos no están, pues se hace cuesta arriba porque tienes unos gastos grandes. Sí, que tienes que tener mucha fe en ti mismo de que al final te va a llegar el momento, ¿no? Y que va a llegar tu momento para poder seguir entrenando y en fin, empujando. Y sobre todo estar muy preparado, porque al final cuando tenés la oportunidad llegará, casi seguro, ¿no? Si no de una manera u otra. Es verdad que te tiene que pillar preparado. ¿Y preparado cómo te pilla? Pues con una cuadra que la tenga lo más redonda posible para tú poder decir aquí estoy yo. Porque si al final el problema es que si luego tú te contratan y las cosas no salen, hoy en día es verdad que el nivel es muy grande, ¿no? En el toreo a caballo hay un nivel muy grande de rejoneadores, de cuadras, de caballos, ya prácticamente todos los rejoneadores tienen grandes caballos, hay un nivel creo que grandísimo. Entonces, ahora mismo que aparezca un rejoneador nuevo tiene que salir para sorprender mucho, para poder hacerse hueco, porque entre que se ha reducido mucho las corridas de rejones y el nivel que hay, pues no es fácil salir y de golpe y porrazo sorprender. Y antes no te he hecho la pregunta, pero siempre ahora que estás hablando de eso, siempre me pregunto, ahora tú ya eres un rejoneador consolidado con su propia ganadería, ¿no? Que me imagino que eso debe ser una satisfacción personal grande, ¿no? Pero ahora que estamos hablando de eso, también en los principios, cuando no tienes nombre, cuando no eres nadie y te dedicas y decides que vas a ser rejoneador, ¿cómo llevas esa infraestructura? ¿Cómo empiezas? ¿Te prestan los caballos? ¿Te haces amigos de rejoneadores que te dejan caballos? ¿O cómo empiezas de cero? Yo siempre me lo he preguntado, digo, bueno, ¿y cómo empiezan? Porque antiguamente era gente que tenía caballos, que tenía dinero, pero bueno, los rejoneadores nuevos, muchos no venís de familias ricas, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, no, pues yo empecé, mi abuelo era, como te comenté, mi abuelo era tratante de caballos, o sea, bueno, de caballos y de todo, de mulas, de todo. Entonces en casa siempre, pues yo empecé con ese tipo de caballos, montaba los caballos que él tenía ahí, 3 o 4, o sea, claro, tú cuando empiezas no tienes 20 ni 30. Claro. Esa es mi pregunta, que tú al principio que empiezas con 3 o 4 o lo que tienes, vale. Claro, o 5. Entonces, también es verdad que era otra época, ¿no? Era otra época y bueno, yo empecé así con 3 o 4 caballitos, luego toreabas en un pueblo y llevas 3 caballos, y así, y vas así, poquito a poco vas incorporando, luego ya coges un potro ya con más nivel y lo vas ya tú poniendo, porque claro, caballos ya con más nivel y toreando vale una fortuna. Entonces la manera que compras un potro y el potro, si es verdad, al estar virgen, si tienes suerte y te sale bueno, pues ya lo vas haciendo tú y ahí ya vas incorporando y vas subiendo el nivel de los caballos, ¿no? Que fue un poco mi caso. Yo al principio lo que empecé yo, algunos veían el toro
y se querían saltar la plaza al principio, ¿sabes? Entonces, claro, iban ya por aburrimiento, pero claro, lo montaba por la mañana, por la tarde y por la noche. Y ya iban por cansancio, yo creo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues te apañas, claro, te vas ahí apañando. Tú tienes un sueño. También mis carencias de equitación no tenían nada que ver, bueno, era un niño con 13 años. Bueno, pues todo lógicamente va evolucionando, pero bueno, cuando uno empieza, lógicamente empieza con lo que tiene, ¿no? Ujú. Con lo poquito que pueda y vas abriendo de camino. Es verdad que ahora está todavía, en aquella época había mucho más festejos, ¿no? que hoy en día. Entonces, en este sentido, sí teníamos más oportunidades, ¿no? Para la gente que estábamos empezando. Ahora el problema que hay también es que hay muy poquitos festejos. Se ha reducido casi un 60% de los festejos. Entonces, ahora las oportunidades son mucho menos y luego las que son más importantes. A lo mejor tú te puedes tener una oportunidad, pero en una plaza más importante, no has toreado casi, tienes mucho menos experiencia. Es la pescadilla que se muerde la cola a la hora de que un chaval le dé tiempo bueno, pues a ir cogiendo oficio, ¿no? Que se necesita torear para coger oficio, ¿no? Claro, claro. Y hablando de todo eso un poco también, nosotros nos gusta mucho el punto de vista emocional y mental de los jinetes, nosotros como jinetes, los competidores, cuando hemos entrevistado a otros invitados, pues a veces hemos hablado también del miedo nuestro ante una competición o cuando grabamos potros. Y bueno, ¿quién mejor que tú para explicarnos cómo se vive el miedo, los nervios antes de torear, qué haces antes de las corridas y cómo sobrellevas el miedo, si es que lo tienes, y cómo te sobrepones a todo Sí, claro, eso? sobre todo lo que tienes es, o sea, al final hay un miedo constante, o sea, sobre todo cuando eres responsable, sobre todo al fracaso. O sea, yo he sido algo que siempre me ha comido mucho, ¿no? El miedo al ridículo, a no estar a la altura, a defraudar a la gente que apuesta por ti, bueno, al fracaso, ¿no? Mucho más quizá que al toro, que en algunos momentos también te lo tienes y lo haces pasar mal, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la mejor medicina es el intentar entrenar mucho y por lo menos la que intento hacer yo y llevar los deberes hechos, ¿no? Decir, bueno, pues he sentido los caballos bien, siento que los caballos están en un punto que me dan tranquilidad, que sé que van a responder. Y eso es lo que a mí me aporta dentro de los nervios que se tienen siempre y la presión que tú tienes, cierta tranquilidad de que tú tienes las herramientas para cualquier problema también que te va surgiendo por un toro más complicado, porque tú piensas que que te pueden salir toros muy complicados, tienes que tener herramientas que son esos caballos que te puedan dar la opción de salir de esas circunstancias, ¿no? De esos momentos más difíciles, ¿no? Entonces eso es lo que me hace a mí el intentar estar más tranquilo, ¿no? El decir, bueno, tengo los caballos como yo quiero. Y eso pues me ayuda a superar los inconvenientes que vayan apareciendo. Qué interesante. Y tú, Sergio, la parte tuya, o sea, nos estás comentando que trabajas mucho con los caballos, pero Sergio con Sergio, ¿cómo se trabaja esa inseguridad y ese miedo? O sea, hablando como espiritualmente, psicológicamente, no sé, ¿practicas alguna cosa como estilo, como está hoy en día muy de moda el yoga, el mindfulness? ¿Eres espiritual? O sea, muy creyente. No, bueno, me gusta mucho la soledad. Mi soledad, o sea, es verdad que te concentras mucho. Yo no practico nada, ¿verdad? Porque yo creo que como yo soy más antiguo en aquella época, no se hacía nada. Ahí te la tienes que apañar tú solo como fue. Reza al Padre Nuestro y ya está. Cada reza al Padre Nuestro, estás tú solo, te come la cabeza, le das 1500 vueltas, cierras los ojos, haces 1500 faenas distintas, como te gustaría, como no, como si sale bien, como si sale mal. Sí es verdad que te metes en ti mismo, en la soledad, y bueno, y analizas muchas cosas, te comes mucho la cabeza analizando muchísimas cosas, ¿no? De cómo puede ser ir así, cómo puede ser así. Y el intentar también medirte esos nervios, ¿no? Al final también el estar muy concentrado para que luego en la plaza, al principio sobre todo, ¿no? Las horas antes después de comer y eso, que antes de vestirte para ir a torear, pues yo siempre me gusta eso, el estar muy solo, y que luego hay compañeros que es al revés, que hay gente que le gusta estar con gente por eso mismo, porque están nerviosos yo soy al revés, me gusta mucho la tranquilidad, la soledad,
el estar muy concentrado en el día, en los toros, en cada ganadería también la analizo mucho, como los toros que he matado de esa ganadería otras veces, cómo sale, en qué momento está la ganadería. Bueno, plantearme un poco distintas opciones que me pueden surgir para luego estar fresco, ¿no? A la hora de, que parece una tontería, pero que es algo que sí, me salía a mí natural, pero luego hablé con pilotos de carreras, que una vez me entrevistaron con un piloto de carreras y un poco hacía lo mismo. Por la mañana iba a ver el circuito, o algo así me contaba, que yo también hago eso, de ver la plaza, porque parece que tú lo miras y se te queda en la retina, un poquito todos los espacios, y luego cuando tú sales a la plaza, sin querer, la mente va todo mucho más deprisa. Es algo que lo tienes ahí ya metido, no sé muy bien explicarlo, pero es como un no sé, convencimiento de que tienes tú todo ya más, como que ya has estado ahí, ¿sabes? Y más controlado los espacios. Y bueno, eso es lo que hago por la mañana, pues también me gusta eso, ver la plaza, ver dónde voy a torear, ver un poco todo, y luego la tranquilidad, eso de la siesta, analizar después de comer todo, y para luego estar fresco. ¿No? La cuestión es luego en la plaza, tiene que salir todo natural y fluido, ¿no? Que no se note, que haya... Luego va surgiendo cada cosa y tiene que ser todo muy improvisado, ¿no? Ok. Y aprovechando que has tocado el tema de los toros, que es ahora el tema que me gustaría que nos comentaras un poco, ¿hay alguna diferencia entre el toro bueno que se busca en el rejoneo al toro bueno de a pie? O sea, siempre he escuchado, por ejemplo, que en el rejoneo se busca un toro muy galopador, ¿no? Pero luego también es verdad que, bueno, se necesita un toro con buena morfología, igual que el toreo a pie, que tenga una buena embestida, que sea un toro noble, pero con bravura. Me gustaría que nos comentaras un poco de eso. Y luego yo tengo aquí una pregunta, que yo sé que la pondré difícil. Si tuvieras que escoger entre o sea, si te llaman para una corrida y te pueden escoger entre estas tres ganaderías que te voy a decir, ¿por cuál te irías? Vega Teixeira, Miura o Victorino Martín. Yo sé que son tres ganaderías duras, pero me gustaría ahí saber, eso por curiosidad. Sí, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por la ganadería? Pues, por la que tú quieras. Pues de la ganadería cogería... Vega Teixeira no he visto mucho. Yo creo que Miura, fíjate lo que te digo. Yo creo que Miura. Porque el toro de Miura es verdad que eso, pero luego es un toro que yo he visto toros que tienen ritmo y tiene eso. Quizá lo de Victorino es un toro más que espera más y luego tiene más tiro, ¿sabes? Pues yo cogería Miura de la ganadería. Y luego sobre las condiciones al final de un toro bueno para pie o para caballo, al final buscan lo mismo, con la calidad, busca la humillación, el ritmo, ¿no? Y la entrega al final, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué pasa? Que luego es verdad que para pie se le exige todavía un poquito más al toro, ¿no? Porque bueno, la muleta al final lo enganchas y le bajas mucho más la mano y los apretas mucho más. Entonces, ¿qué necesita? Es verdad que para pie necesita un toro quizá un poquito con más eléctrico, con más velocidad, para que transmita y con más fondo, para que aguante. Y a lo mejor para caballo buscan más ritmo, ¿no? Que por eso el encaste siempre nos gusta más el encaste Murube, porque ya de por sí el encaste es un toro más galopador, ¿no? Que galopa mucho más y que tiene ritmo. Son las pequeñas diferencias, quizá haría más eso, pero luego al final en la calidad, yo he matado toros de Domé para rejones extraordinarios, muchísimas clases, de toros que humillan, que galopan, porque al final para el toreo a pie también necesitan ritmo. Un toro que va a trompicones, pues tampoco ni llega a la gente, le engancha la muleta, al final que yo no coge vuelo, o sea, y para caballo pues es igual, es el ritmo, es la humillación. Si un toro que va con la cara por arriba no nos vale ni para pie ni para caballo, o sea, desluce mucho más, ¿no? Bueno, al final quizás eso, por ponerle algo distinto, pues que para pie sí es verdad que necesita un toro más atlético, ¿no? Quizás, que tenga un poquito más de velocidad, más de transmisión, todavía más fuerte. Qué curioso que hayas dicho Miura. Yo pensé que ibas a decir Victorino, porque Victorino, si mal no estoy, eso es Saltillo. Y por ejemplo en México,
tu compañero Pablo Hermoso, él dice siempre que el segundo encaste que más ha toreado en la vida ha sido Saltillo, y él ha tenido muchos triunfos con ese encaste en México. Entonces pensé que a lo mejor Victorino... Sí, pero bueno, es Saltillo y Saltillo. A ver, Saltillo. La de Victorino la tiene muy encastada, ¿sabes? Y es un toro, y de Victorino salen toros algunos con mucho más sentido, con mucho más... O sea, que he toreado muchísimo Saltillo, he toreado mucho Santa Coloma y he toreado... De hecho, hay ganaderías de Santa Coloma, hay una ganadería que ya prácticamente no... Yo creo que ya no existe, o muy poco, por lo que muy queda Felipe Bartolomé de Santa Coloma, y eso, o lo de Buendía, que también era Santa Coloma, que también el toreo no hace mucho, y saltan toros extraordinarios. El chaleco es verdad que salen toros más complicados, pero saltan toros extraordinarios. De Victorino la verdad que no he toreado nada, pero sí he visto otros y bueno, saben, es un toro muy encastado, y que bueno, sí, lo veo con más complicaciones que por ejemplo que la de Mura. Muy bien, Sergio. No habla de todo, ¿sabes? Claro, sí, como todo. Y mira, todo, ¿no? una pregunta que también yo me hago, y supongo que, bueno, tú también te harás, ¿no? Como la época en la que a ti te ha tocado vivir con Pablo Hermoso, con Diego Ventura, ¿no? Que son, digamos, dos colosos de la historia del rejoneo, ¿no? O que pasarán a la historia como dos de los mejores rejonadores de la historia. Pues mi pregunta es, ¿tú cómo ha sido positivo para tu carrera tener que convivir con ellos? O sea, que yo le decía el otro día a Antonio, eso es como ser futbolista cuando Messi y Cristiano. Cuando Messi y Cristiano Ronaldo estaban ahí los dos, destacar era más complicado. Más difícil. Destacar en una época en la que estos dos colosos de la historia han estado, y tú lo has conseguido, ¿no? Porque tú has destacado y ya no lo has contado, tus grandes triunfos, pues, ¿cómo crees que eso ha afectado a tu carrera? Bueno, pues por una parte bien, en el sentido de que te hace de tú también exigirte mucho más. Al final, cuando tú estás compitiendo con gente tan buena, si quieres estar a la altura te tienes que exigir mucho más, ¿no? Porque si no, llega un momento que también te acomodas, te puedes acomodar. Entonces, cuanto más competencia tengas, más inquieto estás, más vueltas le das a la cabeza cómo mejorar, más ves cómo puedes indagar más en tu toreo para todavía llegar más a la gente. Al final le quieres dar siempre una vueltita más de tuerca, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que siempre es positivo para uno y para el toreo en general, ¿no? Yo creo que para el mundo del rejoneo, porque que haya competencia así a esos niveles, al final quien sale beneficiado es el público y el toreo a caballo, ¿no? Porque todos al final queremos mejorar en todo. Entonces todos nos apretamos más, ¿no? Luego, pues oye, es verdad que bueno, pues que es más difícil y en muchos sitios a lo mejor pues hubiese podido destacar más que en otros, porque bueno, al final no es fácil el tener dos compañeros con ese nivel, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Ya. También es verdad que hoy en día, como tú has dicho, a tener un número reducido de festejos y un nivel técnico tan alto, y todavía rejoneadores, pues o sea, que tengan veteranía como tú, Pablo, Diego, Andy, Leonardo Hernández, Francisco Pala, y bueno, etcétera, etcétera. Es difícil que un rejoneador joven con 20 años pues logre entrar, ¿no?, en el circuito. No, como que no es tan fácil, ¿no? Sobre todo por la escasez de festejos, ¿no? Lo que hablábamos antes. Cuando yo empecé, o sea, es que el rejoneador que más toreaba 90 corridas. Ahora el que más torea 40. Entonces fíjate la diferencia. Yo he estado toreando, cuando yo empezaba, toreaba 40 y tantas. O sea, claro, entonces ahora las oportunidades son muy reducidas, y luego pues se junta el hándicap ese, que ahora mismo, bueno, pues hay lo que hablábamos antes, que ahora mismo hay una baraja de compañeros muy buenos, con caballos muy buenos, con cuadras muy redondas y con un nivel altísimo. Entonces no es fácil de un chaval joven y nuevo pues que irrumpa de una forma llamativa para poder abrirse las puertas en la feria, ¿no? En un sitio. Ya, claro. Y una cosa, Sergio, que nos entra aquí la curiosidad,
nosotros hemos visto este año que, por ejemplo, el toreo en general muchas veces ha dicho siempre que cuando tú triunfas, vas a tener recompensa, ¿no? Pero luego se han visto casos de triunfadores que, bueno, este año, por ejemplo, los ha llegado a ver que luego no han tenido tampoco mucha repercusión en el resto de la temporada. ¿Tú crees que en el rejoneo los triunfos sí son recompensados o todavía no tanto como puede ser en algunos casos del toreo a pie? Pues yo creo que no. Yo creo que el toreo a caballo, pero está pasando a pie también, ¿eh? Ahora ya no tanto, ahora está pasando también mucho a pie también, pero por desgracia cada vez menos, ¿no? Un triunfo rotundo en una plaza, de verdad que cada vez, tanto a pie como a caballo, está valiendo poco, por desgracia. Que creo que es fundamental que no se perdiera eso, porque es la esencia, ¿no? Es lo que motiva a todo el mundo a superarse, pues a sacrificarse, porque llegar a una plaza y triunfar y luego, oye, pues si ves que al final no tiene la repercusión, pero por desgracia no es de ahora, es de hace muchos años. O sea, en el rejoneo, es verdad que a pie no era así. Yo me acuerdo bueno, cuando yo empezaba mis primeras puertas grandes de Madrid, me costó muchísimo porque al final triunfabas en Madrid y al año siguiente te volvían a poner en una corrida que no era la mejor, después de haber sido triunfador y tienes que tragar un poco porque al final si no te quedas fuera y así, y bueno, y al final tienes que luchar por tu integridad. Y yo hubo un momento que después de abrir 3 años consecutivos, o sea, 3 años consecutivos en la Puerta Grande de Madrid, hubo un momento que ya me tuve que plantar. Es decir, bueno, si yo llevo 3 años abriendo la Puerta Grande de Madrid y luego al año siguiente me volvéis a querer poner en la que menos garantía tiene la ganadería, en el cartel más flojo, yo no entendía eso. Yo siempre he entendido que cuando uno triunfa y es el triunfador, pues por lo normal es que esté recompensado pues al año siguiente en el mejor cartel con el mejor ganadería. Y a mí me tocó, bueno, por varios años tragar ahí hasta que ya me planté. Y de hecho, bueno, me quedé fuera de Madrid. Me quedé fuera de Madrid ese año y luego ya volví. Lo que pasa que luego volví y corté otras 3 orejas. Y al final, bueno, pues ya la cosa se fue. Pero es verdad que para el tema del toreo a caballo siempre ha habido un pequeño de discriminación en el sentido ese de que, bueno, como que es un segundo espectáculo y siempre cuesta mucho el tema de los triunfos. El tema de los triunfos es verdad que, bueno, al final cuando los tienes van sumando y se va oyendo y al final el agua va a su cauce, pero que no es fácil, no es fácil y hay que dar muchos golpes. Ya, también yo creo que hoy en día es que tienen los carteles de las ferias hechos desde mucho tiempo antes, ¿no? Que antiguamente no era así, como que no se sabía, por ejemplo, el cartel de Pamplona hasta que no pasara Madrid y Sevilla y como que se cogían los triunfadores de esas ferias para la feria de Pamplona. Hoy en día ya inclusive con muchos meses de antes ya se sabe bien qué carteles van a ser, ¿no? Y bueno, a lo mejor luego esos toreros que triunfan en otras ferias que merecerían estar en esas corridas, pues no los meten porque ya sus puestos están ocupados, al menos de que haya pues algún caso en concreto. Claro. Que, no sé si hablando de eso que está hablando Antonio, hablando de lo que está hablando Antonio, yo soy de Badajoz ciudad y yo me acuerdo de la feria de Badajoz en San Juan en junio y siempre me acuerdo que la feria había que esperar a que terminase Madrid para ver cómo iba a ser la feria de Badajoz. La feria terminaba en Madrid y 15 días antes salían los carteles de Badajoz con los triunfadores de Madrid y de Sevilla. Eso ya no pasa más. Es que lo normal, sería lo normal. Es verdad que ahora, no sé por qué, cada vez se hacen antes. De hecho, ahora llevan 2 años que, por ejemplo, la feria de San Isidro ya la presentan en enero, a finales de enero. Bueno, según yo he escuchado al empresario de la Plaza de Madrid, según dice él, es que hay que modernizarse y que cualquier espectáculo actual, según él, y es verdad, ¿eh? Yo aquí en Estados Unidos, en Chicago, yo iba a comprar entradas para conciertos un año antes. Él dice, es que los tiempos han cambiado, es que la gente se tiene que preparar, no sé qué. Entonces,
como que ya no, las cosas no son como antes. Entonces, como viene gente de todo el mundo, eso. pues según él. Sí, tendrá su parte empresarial, tendrá su parte de razón y lógicamente lo harán por eso, ¿no? Para tener más tiempo para venderlo, para que tenga más publicitaria. Pero es verdad que el mundo del toro es distinto y que creo que hay valores que son fundamentales, ¿no? Y que creo que es verdad que un tío que llegue, por ejemplo, a Valencia o a Castellón y sea triunfador, merece estar bien colocado debería, ¿no? Merece en Madrid. Pero si ya está cerrado Madrid, pues es muy difícil, ¿no? Entonces es verdad que no es fácil, al final, ciertas cosas, al final, por el tema, si lo miras más como empresario, por el tema del marketing, pero por otro lado también el perder esos valores del triunfo en la plaza es perjudicial para el toreo. La meritocracia, ¿no? El valor ese que siempre ha sido lo que más a los aficionados al toreo es lo que nos ha llevado a sentirnos que éramos nosotros los que estábamos toreando, ¿no? Cuando veías a alguien nuevo y tú sentías que querías empujar a esa persona nueva que triunfase, ¿no? Te lleva esa alegría, ¿no? A los aficionados. Claro. A mí como aficionado es lo que más me gustaba, ¿no? Que alguien nuevo triunfase, que cumpliese su sueño, ¿no? Y ahora ya, pues, eso casi no pasa. Y una pregunta, ¿por qué cree que pasa eso? ¿Quién tiene más poder? Porque quien tiene más poder, los despachos, los apoderados, o cómo funciona eso. Es verdad que ahora se ha monopolizado mucho más. Antes había mucho más apoderado independiente, ¿no? Años atrás. Entonces, bueno, todo era mucho más abierto, ¿no? Ahora es verdad que ahora se ha monopolizado mucho. Ahora mismo hay 4 empresas muy fuertes que son las que manejan el toreo, ¿no? Entonces, es verdad que todos esos toreros que están dentro de esas empresas, por un lado son unos privilegiados porque son al final los que manejan todo, son los que tienen prácticamente la temporada hecha desde ya, ¿sabes? Sí. Entonces eso afecta mucho también a todo esto que estamos hablando, ¿no? Cuando se monopoliza mucho algo, pues al final hay mucha menos competencia, al final hay unas reglas que o pasas y cuesta todo por mucho más, ¿no? Ya. Y bueno, ya pasando a otro tema, ya metiéndonos más en la técnica del rejoneo, que no podíamos pasar esta entrevista sin que pues un gran profesional en esta área como eres tú nos contara un poco. Yo tengo una curiosidad, por ejemplo, ¿tú cómo le enseñas a un caballo a hacer las suertes que se hacen en el rejoneo? Por ejemplo, una batida, un quiebro, que pues son cosas que pues uno no sabe si es que el caballo lo saca por naturaleza o es enseñado, ¿no? Así que como por ejemplo puede ser en la doma un cambio de pie, una pirueta, que pues son ejercicios que tienen una preparación, que tú se los enseñas, que prepara el caballo mentalmente para ello. Me gustaría que nos explicaras un poquito eso. Y también entra a mí una duda, en el rejoneo también se habla de cargar la suerte. Me gustaría que nos comentaras un poco qué es cargar la suerte en el rejoneo y si es lo mismo que una batida, porque yo más o menos lo que he visto en vídeos se me asemejan mucho, pero no sé si hay una diferencia como tal. Sí, pues mira, lo primero, hay caballos que lo tienen muy natural, ¿no? Que son los menos, ¿no? Que son los menos. El caballo que es muy habilidoso y tal, es muy natural y ellos ponen mucho, pero luego la mayoría de ellos pues tienes que enseñarlos, ¿no? Al final lo primero que enseñas todo es a barrer, ¿no? A buscar el pitón de fuera, por fuera, que ellos aprendan el camino por donde tienen que salir, ¿no? Para que ellos luego no se equivoquen, no se queden cruzados y tal. Y luego ya cada vez lo vas poniendo más de frente. Una vez que tú lo vas poniendo más de frente, pues al final es muy importante el galope, ¿no? La manera de galopar, que el caballo esté muy sentado en las piernas, ¿sabes? Que esté muy sentado en las piernas para que tenga más liberadas las espaldas, ¿no? Y a veces lo que le enseñas es ir de frente, va galopando hacia el carro y abrir la mano y a cuartear. Cuando tienes eso ya muy dominado, ¿no? Y del cuerpo ahí del caballo muy dominado, ya empiezas a cargar un poquito más la suerte, que es ir galopando y en vez de abrir la mano, lo impulses un poquito más hacia el otro pitón. Como él ya sabe abrir la mano, simplemente lo que tienes que hacer es eso, meterlo un poquito hacia el otro pitón, nada, medio tranco. Que él se apoya más un poquito, se apoyan más en el pie derecho y ellos salen ahí abriendo la mano. Y al final es entrenar. A veces con el carro más parado, otras veces viniéndose.
otras veces andando, otras veces, o sea, es jugar mucho, ¿no? Al final jugar mucho con el carro de diferentes maneras, porque hay otro hándicap, es que los caballos llega un momento que le pierden el respeto al carretón, entonces le dan cada vez menos importancia y entonces pierden esa expresividad, pierden esa actitud, por así decir, de que cogen con el toro. Claro, con el toro ven un peligro y se ponen más fibrosos y en algunos momentos pues ellos ponen más. Lo difícil es que con el carro no se pierda esa fibra, que es muy importante, ¿no? Y entonces tienes que jugar ahí mucho con eso. A veces hasta incluso hay que darles un toquecito con el carro para que ellos no le pierdan, porque una cosa es que estén relajados, pero otra es que no pierdan esa importancia al carretón, de que se dejen coger, ¿no? Que hay momentos que ya no se quieren quitar porque ya se quedan ahí dormidos. Eso es lo que hay que intentar tener cuidado, que no se pierda. Muy bien. Bueno, y Sergio, te voy a plantear una pregunta que yo me planteaba mucho cuando era niño, que quería ser torero, luego quería ser regonador, y estaba siempre, ¿qué me gusta más? Esto, aquello. Si tú tuvieses que elegir entre el toro y el caballo, ¿qué elegirías? Oh, qué difícil. Hombre, yo empecé más por el caballo. Pero bueno, enseguida me uní al toro, entonces es muy difícil. Quizá elegiría más el caballo, pero me pones ahí en una tesitura, pero yo creo que elegiría más el caballo. Pero estaría muy bien. Bueno, pues muy bien, pues Sergio, vamos a pasar ahora, si te parece, al cuestionario final, que pues es un poquito más cortito que pues el que te hemos hecho. Y bueno, empiezo con la primera. Disciplina ecuestre favorita. Una clásica. Muy bien. Raza de caballos preferida. Lusitana. 10 caballos históricos del rejoneo. Si pudiera escoger de todos los que ha habido para hacer una cuadra, así como un Dream Team. Bueno, 10. Bueno, pues Zurbarán de Maura, por ejemplo. Que 10. Zurbarán de Maura. El Triunfador de Fermín Borges. De Pablo, que tiene muchos. Gallo de Pablo. Chenel de Pablo. También. Voy a coger a uno de. Voy a decir alguno de los mismos. Montoliu, que fue mío. Vidrier, que fue mío también. Ojeda, que fue mío. Luego, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Desplante de Antonio Mío, un caballo. Ah, sí. Desplante, sí. Perla. Desplante, fue un caballo. Desplante. Pues que hay muchos caballos de hace mucho tiempo muy buenos. Cimarrón, también de los Domé. Cimarrón, que fue un caballo que fue de Vidrier anteriormente. Cimarrón, que fue un caballo muy expresivo, muy guiñoso también. ¿Y cuánto llevo? No sé cuánto llevo. 9. Uno más. Ojeda ha dicho. Ojeda ha dicho. Sí. Sí. Ojeda ha dicho. Llevo 8, ¿no? 9. 9, vale, me queda uno. Entonces, voy a decir Apolo, que es un caballo mío también que ha sido muy importante también. Pero bueno, hay muchos caballos, que ahora mismo tampoco me acuerdo de todos, pero de Maura he tenido bastante. Y ahora ya que has dicho eso, ya no puedo evitar preguntarte, no has elegido Cagancho, que me ha sorprendido, ni Duende, aquel de Luis Domés que era tan bueno también. ¿Te acuerdas del Duende? Por ejemplo, ahora me acuerdo de Jaquetón de Buendía, por ejemplo. Sí. Jaquetón de Buendía, que es otro caballo que diría también, ahora me acuerdo. Sí. Duende también, pues otro caballo también muy bueno. Se que muchos, se acordarte así de todo. Había pero este caballo. Cagancho no es el tipo de caballo que te gusta. Cagancho no, a mí no es el tipo. No porque fue un caballo, vamos a ver, fue un caballo extraordinario, hizo un antes y un después. Pero fue un caballo que yo creo que al final no era un torero natural. ¿Sabes? Un caballo, si tú analizas todos los que te he dicho, la mayoría
son todos caballos que ya de por sí ellos también ponían mucho, ¿sabes? Son caballos muy expresivos, de la cara, del pecho. Y Cagancho fue un caballo al final muy bien montado, muy bien domado, muy bien, con un jinete muy bueno que le sacó una partida muy grande, pero no era con una naturalidad de torear. El caballo aguantaba esa presión y lo pasaba mal y con una personalidad aplastante, ¿no? Pero no fue un caballo, para mi gusto, torero natural. Por ejemplo, Gallo, por ejemplo, de Pablo, fue un caballo mucho más artista. ¿Sabes? Con una más natural, una sangre más armónica, más... Sí. ¿Sabes? Lo que pasa es que, bueno, Cagancho al final tuvo esa personalidad, que ese mismo miedo lo hizo distinto, ¿eh? Que el mismo miedo Claro, lo hizo claro, distinto, exactamente, sí, sí. lo hizo tener esa personalidad y esa cosa, pero era un caballo, bueno, pues al final con menos facultades, en la hora de los palos siempre salía, es un caballo que se redondeaba mucho menos, o sea, bueno, quizá para mí no es de los caballos que no un caballo, al final yo creo fácil de lo que tú montar. dices, ¿no? Que quizás se le veía esa cierta fragilidad o esa cierta... Claro, sí, esa limitación limitación, que como que él no podía con aquello, ¿no? Y eso es lo que le hacía claro, tan y eso le espectacular. hacía, claro, eso es lo que le hacía al final, yo creo, ese mérito y que transmitía de esa manera y hasta el punto de que el caballo lo pasaba mal, yo creo que hacía de que él, cuando se ponía ahí de frente al toro y se ponía así tembloroso, o sea, todas esas cosas que luego transmitía tanto. Por Claro. ejemplo, el caballo de costado, cuando enganchado todo de costado, tiene una forma muy particular de muy bonita de hacerlo, pero en la hora del embroque no ha sido un caballo de esos que te marca. Sí, realmente pasa un poco también como los toreros de a pie, ¿no? A veces cuando un torero de a pie transmite mucha seguridad, mucha facilidad en lo que hace, no transmite tanto como el que a lo mejor, Claro. ¿no? Por eso de ahí yo creo que el éxito de los toreros artistas, ¿no? Curro Romero, Rafael de Paula, esa sensación de que tenían miedo en lo que hacía que llegasen más al público. Sí. Por ejemplo, el caballo triunfador de Fermín. Ese, en mi época yo era todavía un crío, lo veía, yo hubo un momento de verlo sin riendas, o sea, con las riendas sueltas, el caballo hecho un arco entre el pitón solo, o sea, él solo se quedaba allí, cuarto de hora allí, el caballo alrededor del pitón del toro, o sea, con una naturalidad, con una cosa, con un gusto, con una armonía, con una estética, con una que, bueno, que a mí me marcó. Y mira que en aquella época había mucha competencia entre Fermín con Triunfador y Pablo con Cagancho. Coincidieron muchísimo. Sí, y Cagancho, lógicamente, a quien no le gusta, pues claro que te gusta, porque claro, les ha compartido. Pero a lo mejor ahora como profesional dices, para tú montarlo, pues no, de los que a mí ahora mismo, por ejemplo, me prefería a otros, claro. Ya, y estos tres caballos, Charro, Sármata y Morante, no. Morante no es de los caballos que a mí, es un caballo muy agresivo, muy torero, pero no era un caballo como para mi gusto, ¿no? Como al final tenía un poquito de nuncio, como es un poquito con menos, si te fijas en el palo, es un caballo como no mucha habilidad, no era muy lidiador el caballo, lo que pasa que, bueno, luego el caballo era muy valiente, muy agresivo, tenía ese número, ¿sabes? Pero era un caballo también muy caliente, ¿sabes? Cuando los toros se le iban, por ejemplo, por detrás, lo que hablábamos antes, el caballo por detrás se apretaba mucho, ¿sabes? A la hora de, si el toro lo hacía hilo, después de clavar y eso, y se apretaba mucho, o sea, no era un caballo tampoco de esos que le dicen agradable para el jinete. O sea, lo que pasa es que Diego, pues eso, lo tapaba mucho y le buscó ese número, ¿no? Que el caballo en eso, que es un poco lo que hablábamos antes, que los caballos, la mayoría que tienen algo, es potenciarle esas virtudes y taparle esos defectos, ¿no? Y Diego también en eso es un especialista. Y a ese caballo, fíjate, el partido que le sacó con el número ese de lo agresivo y lo valiente que es, pero luego en sí no es un caballo que tú lo vieras que delante la cara del toro fuera un caballo agradable, un caballo muy duro, muy tieso, ¿no? Muy rígido, ¿no? Y con limitaciones, ¿no? También. Muy bien. Y Sármata sí me parece un gran caballo. Muy bien, pues seguimos con el cuestionario que nos hemos desviado un poquillo, pero bueno, está bien que nos entretengamos hablando. Bueno, 3 ganaderías bravas favoritas, Sergio, 3 ganaderías de toros bravos favoritas. Fermín Borges, Capea y Ángel Sánchez. Bueno. Muy bien. 3 yeguas de caballos favoritas. La yegua de caballo favorito, la mía. Claro. Ahora ya gracias a Dios todos los que tengo ya son de millar, la verdad.
¿Tu ganadería se llama? Sergio Galán. Muy bien. Pensaba que le habías puesto algún nombre. Sí, no, a veces, por ejemplo, en lo de lo bravo, tengo una puntita de ganado bravo y eso. Esa va con Emilio Galán, de mi abuelo. Con el hierro de mi abuelo. Pero los caballos van con el mío. Muy bien. 3 jinetes históricos famosos favoritos. Jinetes. Yo le tengo mucha admiración a Augusto Colaster. Le tengo mucha admiración. Luego, Bento Castellanos es otro jinete que fue lo que digo, fue de equitación de trabajo, que para mí también ha sido muy importante. Son jinetes que a mí me han marcado, ¿no? Quita que luego, lógicamente, todo ha evolucionado y todo. Que se llama Bento Castellanos, que fue campeón del mundo de equitación de trabajo. Y luego es que mucho. Juan Manuel Muñoz me gusta mucho también, por ejemplo. Ok, ¿y 3 rejoneadores favoritos? Pues mis rejoneadores favoritos, pues un poco mis espejos, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Joao Maura ha sido uno de mis espejos, de mis rejoneadores. Javier Buendía, que antes no lo he nombrado, y es un rejoneador donde también bebí mucho. Y Pablo Hermoso, a mí me marcó mucho. Muy bien. ¿Plaza de toro favorita? Madrid. Un cartel soñado. Un cartel soñado. Pues mira, para mí, Vidrier, Pablo Hermoso Mendoza y yo. ¿Con qué toros? Con toros de Capea. Muy bien. La faena que más te ha marcado. Mira, la que más me ha marcado fue mi primera salida a hombros por lo que significó, ¿no? De Madrid. Mi primera puerta grande de Madrid, porque bueno, que significó fue un cambio en mi carrera, ¿no? Al final yo ya llevaba unos años toreando, fue mi oportunidad, para bien o para mal. En aquel caso ya si las cosas no salían, pues en mi carrera podría ya quedarse ahí un poquito estancada. En aquel momento, y bueno, y la verdad que gracias a Dios pues bueno, pues salió muy bien y me abrió las puertas, como hablábamos antes, que también pues mira, luego de poder entrar en Pamplona, en aquel momento ese triunfo sí que me sirvió muchísimo. Entré en muchísimas ferias importantes, mi primera puerta grande. La verdad que esa fue quizá para mí el triunfo que más me ha servido, aunque luego he abierto más veces la puerta grande de Madrid, nunca lo he notado ya de una forma tan importante como esa, que sí que me abrió por eso, plazas y ferias importantísimas. Oye, Sergio, y una curiosidad, ¿qué hace el día después o la noche después de tu primer triunfo en la Plaza de Toros de las Ventas? ¿Qué se hace? ¿Se queda uno tranquilo, relajado o se va uno de fiesta? Bueno, si se puede contar lo que hiciste, ¿qué hiciste? Sí. No, pues la verdad, no, me fui de fiesta. Sí. Muy bien, muy bien. Me fui de fiesta, pero luego no duermes. O sea, parece que te quedas relajado, es verdad que te quedas con un vacío como diciendo, joder. Una satisfacción personal, ¿no? De ya. Exactamente, te quedas roto, o sea, eso es como te quedas reventado, vacío, ¿sabes? Del estrés, claro, del todo el día, del haber conseguido, del haber hecho, bueno, de haber conseguido tu objetivo y tal. Y por otro lado también pellizcándote, porque sí es verdad, porque te quedas toda la noche dando vueltas. Yo me acuerdo que no dormí nada, ¿no? Me acosté y no dormí, estaba dándole vuelta a la faena y dándole vuelta a todo, ¿no? Vamos, prácticamente ese día y los días de otras ferias importantes o otras puertas grandes de Madrid, te quedas ahí analizando todo y no pegas ojo, pero de una cosa, un vacío, la verdad, de mucha satisfacción de que estás entregado, ¿no? Y luego si no estás bien, pues también te quedas igual. Cuando pegas un petardo, pues tampoco duele. Cuando estás bien, porque no. Cuando estás mal, porque has estado fatal, ¿sabes? Muy bien. Este lo hemos hecho especialmente para ti. Te vamos a mencionar algunos nombres de toreros de a pie y nos dices qué caballo de los que has tenido se te viene a la mente. O sea, como relacionando un poco tus caballos con los toreros, como la personalidad.
¿vale? Hemos puesto diferentes nombres de diferentes tipos de toreros y tú nos vas a decir un poco el primer caballo que se te venga a la mente. El primero, Rafael de Paula. José Tomás. José. Ponce. Apolo. Escribano. Tenía un caballo que se llamaba Capricho, no el de ahora, sino uno anterior, que era un caballo así también muy poderoso, se llama Capricho. Aquí, de la tierra de Don Raúl, Talavante. Ese es, por ejemplo, Bambino, el que tengo, uno de los que tengo ahora, los actuales. Y el más famoso de la historia, Manolete. Bueno. Manolete, yo le pondría, ya que es antiguo, Montoliu, por ejemplo, que fue un caballo para mí importante, uno de los caballos que yo tuve en Bayo, que también fue un caballo para mí fundamental. Pero bueno, Manolete. Pues muy bien. Bueno, y siguiendo el cuestionario, también Sergio, igual que hemos hablado antes de la preparación mental, también nos interesa mucho la preparación física. ¿Tú haces algún tipo de ejercicio para mantenerte bien físicamente, protegerte de lesiones? En fin, ¿practicas algún tipo de deporte, Sí, aparte de sí, caballo, que ya es bastante? Normalmente ahora sí hacía por el tema de la espalda. Tengo un entrenador que viene 2 veces en semana. Ahora llevo una racha que no lo estoy haciendo, pero sí lo estoy haciendo bastante tiempo para un poquito, siempre he estado un poquito ahí delicado con la espalda y eso de tantas horas. Y la verdad que me ha venido muy bien. Y viene un entrenador personal y hago musculación para fortalecer, estirar mucho. Al final te obligas también. El entrenador es porque si no, no lo hago, ¿sabes? O sea, termino muy tarde siempre de montar y la única manera de hacerlo es que cuando yo llego aquí, pues que ya está aquí esperando, ¿sabes? Entonces, Claro. pues lo hago. Si no, pues cuando no viene, pues no lo hago, ¿sabes? Porque llegas muy cansado, llegas muy tarde y tal. Y sí que hago eso, estirar mucho, hay mucho ejercicio de musculación de la espalda para el tema de la columna. Todo eso sabemos que tanto de la equitación al final sufre mucho la columna. Ya, claro. ¿Y cómo es el día a día de Sergio Galán? O sea, ¿qué haces en tu día a día? Montar a caballo, lógicamente, y entrenar, pero más o menos, ¿cómo es el horario? ¿Cuántos caballos? Mira, me levanto sobre 8:30, 8:30, desayuno y me voy a montar. En esa hora al principio en la escuadra los mozos empiezan un poquito antes, pero cuando yo bajo sobre las 9, así hago un poquito de tiempo para que ellos tengan ya las cuadras ya limpias y los caballos hayan comido y esté aquello preparado. Y ya normalmente siempre cuando yo ya bajo ya me tienen un caballo ya preparado. Lo tengo apuntado del día antes. Tengo una lista ahí donde apunto cada día los que monto y los que monto al día siguiente, un poco. Y ya me pongo a montar a esa hora hasta las 3:30. Ahí estoy. Normalmente como tarde, ¿vale? Como 3, a partir de las 3:30 como. Y luego como y descanso un poquito. Me gusta siempre una cabezadilla y eso, la verdad, descanso y pego una cabezadilla y luego ya me pongo como a las 5 y luego ya, pues hasta que termino. Hay días que a las 9, otros días 9:30. En verano un poquito más tiempo, me aguanto un poquito más. A veces ya cortas también porque, bueno, al final la gente si no, pues no te aguanta ya, ¿sabes? Estar ahí, los mozos ya están hartos. Y ya está esa hora. Y luego, bueno, pues cenar, ducharte y estar un ratito. A veces ya a los niños ni los veo porque ya están durmiendo y así hasta el día siguiente. Y así, ¿no? Y luego, bueno, hay días también que dedico algún tiempo a la finca, ¿no? A la yegua, me intento organizar porque al final el tema aquí de la finca también da mucho trabajo y de vez en cuando hay días que o un sábado o tal dejo para aprovechar y bueno, pues hay que desparasitar yeguas, pelar, vacunar, destetar. Ahora dentro de poco me toca ahora también destetar unos potros y poner microchip y bueno, vas buscando ahí algunos días también que no te corte mucho el ritmo, pero que también lo dedico al tema de la finca.
Ok. ¿Los caballos trabajan todos los días bueno, descansan un par de días a la semana o un día a la semana? Descanso el domingo por el tema de los mozos. Sí, el domingo no suelo montar, ahora en invierno. Cuando estoy en temporada, Claro. pues dejo a lo mejor el día siguiente la corrida. Si no toreo muy cerca, siempre dejo, como viendo los caballos del viaje, hay días que son muy largos y llegan los caballos y a veces dejo después de torear, si han estado bien los caballos, si no, a lo mejor le doy una vueltecita, pero si no, lo dejo después de torear ese descansar los caballos. Sí. ¿Y qué media de caballo montas diario? ¿Cuántos caballos en total? Monto unos 10, más o menos. 10 ahora, 9, 10 ahora y en temporada más. En temporada monto unos 12, 13. Pero es verdad que en temporada ya son los caballos que están más puestos. Ahora me dedico mucho más a los caballos más jóvenes, le dedico más tiempo a cada caballo. Luego en temporada final, cuando ya ya estás en plena temporada, que los tienes puestos, los dedicas menos tiempo. Es solo darles una montadita más suave y eso, ¿sabes? Entonces monto algún caballo más. Ahora le dedico más tiempo a todos los potros y eso. Y Sergio, ¿utilizas algún tipo de reciclaje? ¿Estudias, ves libros, ves vídeos, lees libros, entrenas con alguien? Bueno, ya has mencionado a Augusto. ¿Utilizas algún tipo de reciclaje? Gracias a Dios tengo muchos amigos jinetes, como te comenté antes de la yeguada, tengo muchos caballos que pongo en casa de otros jinetes. Tengo otro amigo jinete que se llama Sergio Martín, que es un jinete también muy bueno, que tiene 2 caballos míos, ahora que están prácticamente en Gran Premio. Entonces, bueno, pues me voy mucho. O sea, cuando tengo un ratito me escapo allí y me reciclo. Al final es que viene muy bien un poco salir de la rutina y ves a otros jinetes montar y bueno, tengo, gracias a Dios, muchos jinetes amigos que tengo otro jinete en Valencia. O sea, bueno, que tengo también caballos, tengo otro chico en Portugal, que de vez en cuando pues te escapas a ver cómo van, otro chico aquí en Valladolid. De vez en cuando te escapas y estás con ellos y al final, bueno, pues es lo que me sirve un poco también de reciclaje, de cambiar de aires y de coger cosas nuevas también, ¿no? Uh-huh. Y luego pues me gusta leer, lo que veo, no tengo mucho tiempo, la verdad que leo poco, no es verdad que tengo mucho tiempo, pero sí que, bueno, por la noche de vez en cuando ves algo, alguna cosa, pues sí me gusta leerlo. Siempre estoy en lo que hablamos, siempre intentando aprender y con la mente abierta de cosas nuevas, ¿no? Y sobre todo me gusta hablar mucho con los profesionales, ¿no? Me gusta compartir opinión, preguntar, a ver, me gusta hablar mucho, ¿no? Tú haces como hacemos Antonio y yo, que Antonio me escribe en WhatsApp: oye, Raúl, tengo un caballo con este problema de los cambios de pie. Tú le mandas WhatsApp a Pablo Hermoso de Mendoza para que te explique algunas cosas. Con Pablo de esas cosas no hablamos, con los compañeros vale. no. Hablo más con jinetes de doma sí. Con jinetes de doma sí. Si les digo, hoy tengo aquí que se me queda aquí más tieso, el otro me tiene que con eso sí. De hecho vienen aquí a casa algunas veces también, como ya tenemos mucha amistad con alguno de ellos, pues, y de hecho este chico se llama Sergio también, como yo, está aquí al lado, entonces pasamos mucho tiempo, viene aquí, me ve un poquito, me corrige, tal, ¿no? Siempre viene muy bien, sí. Y si yo recuerdo a Sergio, que tenía un caballo muy bueno en Gran Premio hace un poquitos años, ¿no? 6 o 7 años ahí, que casi lo metió en el equipo, ¿no? Un caballo Altanero, sí. Un caballo castaño que se llama Altanero, sí. Sí. Me acuerdo de haberlo visto en Jerez, en un concurso, pues no sé si fue el día que el caballo se vendió, no sé. Si no fue ese día, poco lo costó. Sí. Pues él está aquí muy cerquita de ahí, tenemos mucha amistad, yo le tengo también siempre ahí 2 caballos y eso. Y bueno, pues la verdad que me ayuda mucho también en muchas cosas. Sí. Y yo, vamos, a veces nos compartimos porque él también me dice, vente para acá y les pegas que yo lo noto aquí un poquito y le echamos un ratillo ahí entre los dos, sí. Nos ayudamos. Sí. Qué bueno. Esta es fácil, Sergio. ¿Botas, polainas o votos? Botas, yo tengo botas. No son botas. Ah, mira, qué curioso. Yo no sé por qué a casi todos los rejoneadores siempre los he visto con polainas. No sé por qué. O sea, tanto a Diego, a Pablo no los ven fotos en sus casas siempre con polainas. Yo pensé que era como norma. La verdad que he visto toreando en su casa. En su casa. Ah, sí. Yo llevo botas y ellos no sé, la verdad.
Sí, sí. No, yo de lo que he visto en fotos y en videos, bueno, a casi todos los rejoneadores, y bueno, también algunos que he tenido la suerte de verlos entrenar en persona, en sus casas. Bueno, ¿qué sueños le quedan por cumplir a Sergio Galán? Bueno, pues sobre todo el sueño, pues el seguir triunfando en las plazas al final, pero de una forma quizá a lo mejor todavía más redonda, ¿no? Yo creo que a veces cuando uno empieza buscas el triunfo porque necesitas abrirte camino, ¿no? Entonces, no siempre que hayas triunfado tú estás contento con tu actuación o tu faena, o no es la faena que tú soñabas, por muchas circunstancias, ¿no? Primero por lo que te digo, porque pues a veces necesitas el triunfo para seguir en tu camino, otras veces porque la cuadra no es la que tú no tienes en tu mente, o porque la que tienes en ese momento, pero no es la mejor que tú te puedas expresar. Y eso, entonces, bueno, quizá ahora, hace poco he tenido una pérdida el año pasado, bueno, dos pérdidas de dos caballos muy importantes, que mira, no lo había nombrado, un caballo que se llama Embroque y Ojeda, que se murieron el año pasado, que era, creo que con esos dos caballos yo tenía la mejor cuadra que hasta ahora había tenido. Y hombre, por la pérdida de esos dos caballos, sí que es verdad que se nota. Gracias a Dios me ha pillado con una cuadra muy amplia, con otros caballos, y bueno, no se ha notado mucho, pero bueno, interiormente sí lo llevas ahí, de una forma también para tú luego poder expresar tu toreo. Y bueno, creo que este año ya tengo la cuadra más a mi gusto otra vez, y bueno, y eso es lo que me motiva y me ilusiona para poder cuajar toros en las plazas de una forma más como yo tengo pensado y como yo sueño, ¿no? Y ese es mi objetivo, seguir trabajando en eso. Y ahora que antes que has hablado del tema de las botas, la forma de las botas, los votos, los polainas, también se me ha venido un poco ahora a la mente también que a nosotros, o particularmente a mí como aficionado al rejoneo, me gusta mucho cuando los rejoneadores vestís con el traje corto, los zajones, vestir de campo. Eso me gusta mucho. Me gustaría saber tu opinión de cómo últimamente los rejoneadores han puesto de moda un montón de vestimentas, que yo no digo que es elegante, es muy elegante, los rejoneadores sin los zajones, con las chaquetas estas, bueno, que lo ha impuesto Pablo, ¿no? Pero a mí particularmente me pareció al principio algo muy original cuando lo hizo Pablo, qué guay, pero ahora echo mucho de menos un rejoneador vestido de rejoneador. No sé qué opinión tiene de eso. Si es que pues yo, como clásico que soy, pues yo defiendo, la verdad que a mí me parece mal. O sea, a mí me parece mal que se vista cada uno de una manera y sin zahones, y me parece, y te digo la verdad, me parece mal y feo y horrible. Y horrible. Y eso es lo que pienso, ¿sabes? Entonces, es verdad, no han sacado esa moda, que si no sé qué, no es que no lo tengo muy claro ni por qué la han sacado esa moda, la verdad, no sé, empezó Leonardo a no poner zahones, y es verdad que luego se ha ido incorporando ahora a Guillermo, tampoco lo lleva, bueno, Pablo ya que cambió también de ropa, pero bueno, pero luego hay un montón de rejoneadores ahora que no llevan zahones, por ejemplo, también, que es algo que eso era impensable. Que es una seña, es una seña es una seña de identidad tanta del rejoneador, ¿no? Es una seña tan de rejoneador. Es que me parece, a mí es que aparte de eso me parece que es esencial. A mí que me parece que es de lo más bonito que hay, unos zahones buenos. Es que yo iría como desnudo. Yo no sé, quedar así, iría como desnudo. No me imagino, no sé. Por eso no estoy muy de acuerdo con eso, la verdad. Creo que es malo, hay que tener al final unos principios, hay que tener y guardar esas tradiciones, y no me parece positivo que cada uno vaya de una forma. La verdad, yo siempre lo he criticado, lo criticaré y se lo digo, y lo he comentado. Sí, yo, aunque yo ahora soy jinete de doma clásica, pero mis principios fueron con jinetes de vaquera y fueron con la afición al rejoneo, al toreo, y yo recuerdo los rejoneadores, lo que más me impresionaba eran los zahones, y mi sueño... Se cuidaba esos zahones, ¿no? Yo me acuerdo de ir a una romería y mi sueño era ponerme unos zahones, era algo como... Y ahora cuando veo eso, me parece tan feo, ¿no? Es como en el toreo a pie, ¿no? El toreo a pie, los toreros llevan su traje de luces, por supuesto. Como una vez leí un periodista que dijo, si torea con un chándal será más cómodo, pero no se puede torear con un chándal, hay que llevar traje de luces.
Pues, No, pero es que estoy totalmente de acuerdo. Es que para nosotros era un sueño el algún día conseguir unos zahones de esos de esa categoría. Sí, sí, sí. Pues al final, cuando uno empieza, no tiene dinero ni para comprar unos zahones de eso, te compras unos de los que puedes, claro. Pero tu objetivo es llevar unos zahones hechos, cosidos con piel de gato, bien y en condiciones. Y es verdad que ahora, pues eso. La verdad que estoy totalmente, la verdad, en contra de eso. Yo creo que hay que cuidar mucho el traje corto y lo tradicional y eso. que además es que es muy bonito. Que no es decir que lo de ahora sea más bonito, es que es muy bonito, ¿no? El traje corto, ¿no? Eso pienso también. Pues muy bien. Y Sergio, esta pregunta yo sé que puede sonar un poco trascendental, pero a todos los invitados se la hacemos porque también nos gusta sacar esa parte íntima del entrevistado. Sabemos que eres todavía muy joven y que ojalá te falten muchísimos años de vida y que te podamos ver triunfar y cumplir todos esos sueños que nos dijiste. Yo particularmente me encantaría verte en Lisboa, ojalá que lo pueda ver. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Bueno, yo creo que siempre hay una pregunta que desde cuando yo empecé ya una vez me lo hicieron y siempre me gustaría ser recordado como un torero de toreros, o sea, no por ser más importante, o sea, por un buen profesional y el que en algún momento haya podido aportar algún granito de arena, ¿no? Creo que lo que sí he conseguido es tener un sello, sea mejor, habrá gente que le guste más, gente que le guste menos, pero cuando tú dices Sergio Galán, por lo menos se sabe, oye, con Sergio Galán lo primero que viene pues un toreo clásico, ¿no? Que ya por lo menos para mí eso es mucho, ¿no? El poder haber creado un sello ya que te identifiquen a un concepto que siempre es el que he tenido. Entonces, siempre me ha preocupado eso, el haber tenido una buena imagen y el haber intentado poder aportar bueno, pues para chavales jóvenes, para alguien, lo que tú me decías, oye, que el que alguien se haya podido fijar en uno que le haya servido como inspiración, pues eso para mí es lo más bonito, ¿no? El poder ser torero de toreros al final, ¿no? Ya pues, mucho más que incluso tener más fama o torear más o torear menos. Al final hay toreros que a lo mejor no torean tanto, pero son toreros que muchos toreros han fijado, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues eso es para mí lo que me hace mucha ilusión, ¿no? Cuando lo conseguí, cuando alguien me dice. Bueno, y no solamente torero de toreros, jinete de jinetes, porque también creo que ha sido un referente pues para muchos jinetes. Por lo menos para mí lo fuiste en un momento y bueno, la verdad que Pues, claro, para mí es lo más satisfactorio. Solamente aunque haya sido tú solo, para mí ya ha merecido toda la pena, ¿sabes? No, pues yo sí te digo, Sergio, que es verdad que entre los jinetes de doma clásica, incluso no aficionados al rejoneo, siempre, oye, fíjate, señor Galán, lo he visto, ese tío tiene los caballos domados, ¿eh? O sea, que yo creo que eso es algo que a ti pues es algo que a mí es lo que busca, o sea, lo que me satisface mucho, me llena mucho como profesional porque es algo que sí me ha preocupado, ¿no? O sea, intentar dar esa buena imagen de cuidar las cosas y siempre me ha obsesionado y en ese sí he tenido siempre mucho respeto, ¿no? Y siempre he procurado también tener ese respeto de la gente, ¿no? Sí, eso es algo que me satisface mucho, ¿no? Porque al final ustedes los rejoneadores tienen la dificultad de tener que enfrentar al público taurino, pero también tienen la dificultad de que van muchos aficionados de la equitación y muchos profesionales de la equitación a verlos a la plaza. Nosotros como jinete, yo me imagino que Raúl igual, cuando vemos el rejoneo, no solamente miramos la lidia del toro, sino miramos la puesta en mano del caballo, cómo el caballo atiende a las ayudas del jinete, el equilibrio, que es una cosa que se nota mucho la diferencia a lo que es hoy en día, a lo que era hace 40 años, que uno ve los caballos ahí invertidos, con unas puestas en mano irregulares, con unos hierros grandes, que es difícil, ¿no?, convencer a sus dos públicos. Sí, la verdad que sí, sobre todo para mi concepto, al final soy mucho más, para mí me beneficia mucho más la parte más profesional, ¿no? Que a lo mejor la parte menos profesional o gente que es menos entendida, que va más al espectáculo, oye, que bienvenidos sean y que encantado. Yo siempre mi preocupación ha sido intentar conquistar a esas personas sin salirme de mi concepto, o sea, pues intentar pasándome el toro más cerca, pues intentar buscar el riesgo, pues intentar buscar otras cosas para no tener que tirarme pues a alardes que a lo mejor yo no sentía o no siento, ¿sabes? Claro. Muchos me dicen, una banderilla violín. Digo, no he puesto en mi vida una banderilla violín, que muchas veces es un recurso muy fácil, porque el toro corta mucho por el pitón
y entonces pues te vas media vuelta, le pones una banderilla de violín y sales del apuro, la gente se vuelve loca y tal. Pero en mi vida he puesto una, ni yo creo que ya me volveré a, digamos, ya no lo voy a poner, claro, a estas alturas. Entonces, que sería un recurso que lo he dicho muchas veces, que es un recurso para el torero mucho más fácil. Cuando salen ese tipo de toros complicados, que tragan el paquete y aunque corte y no corte, tú por tu camino. Pues es algo que también me siento orgulloso de no haber caído en esas debilidades, porque al final son debilidades que dices, joder, claro. También yo con mi orgullo de no haber cedido en eso. Entonces, pero bueno, sí es verdad que hablando de lo del tema del público, bueno, pues siempre cuesta un poquito más, cuando es un torero más serio, el llegar a ese público menos entendido, ¿no? Pero bueno, al final es lo que se trata es de intentar llegar a todo el mundo sin salirte de tu concepto, ¿no? Muy bien, Sergio. Pues nada, ya para dejarte en paz y que puedas descansar tranquilo, ya te hacemos la última pregunta del cuestionario, que es: ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? ¿A quién te gustaría que entrevistásemos? Pues mira, aunque tenemos que convencer a Augusto. Tenemos que convencer a Augusto, que ya me consta que me has dicho que eso. Ya me voy a encargar yo también. Me voy a encargar yo también de ayudaros a ver si somos capaces entre todos bueno, pues eso, a entrevistarle, a que hacer. Muy bien, muy bien. Yo ya se lo he pedido 2 veces y le he dicho, no te voy a dejar en paz. O sea, cada entrevista que publicamos se la envío para que se pique, a ver si se va picando. Sí. Hay que ya se lo diré yo también. Así haceremos más fuerza entre todos. Muy bien. Bueno, pues Antonio, yo creo que estamos, ¿no? Sí, a mí me gustaría ya hacer la última, y perdón por el abuso, vale. Sergio. No te preocupes. No. ¿Qué consejo le darías tú a los jóvenes que quieran vivir como qué consejo le darías al joven que quiere seguir tus pasos? O sea, que le gustaría meterse ya sea en el mundo del rejoneo, de la equitación. ¿Qué consejo le darías a esa persona que quiere vivir con los caballos? Que luche por sus sueños, que al final lo que está claro es que aquí cuando uno quiere algo hay que luchar por sus sueños, no hay que darse por vencido, por muy difícil que lo vea, porque yo, más difícil que lo tenía yo, o sea, en el sentido de que no tenía ningún antecedente. Para mí cuando me hablaban de ser rejoneador era algo como tan lejano, como tan inalcanzable, como, o sea... yo en mi vida pensé que iba yo a ser rejoneador, porque claro, yo decía, pues si mi abuelo no tengo a nadie que me enseñe, no tengo a nadie, mi abuelo montaba prototipo mula, o sea, se montaba para pasear, era algo que yo era consciente desde muy chiquitín que no tenía nadie al lado que me pudiera meter en ese mundo, y luego las circunstancias de la vida, bueno, pues mira por dónde se dieron, por un lado por otro, pero yo siempre estaba montando a caballo, siempre estaba haciendo domas, siempre estaba toreando con el carretón, con los amigos, o sea, nunca lo dejé. Entonces mi consejo es que uno luche por sus sueños, que sea humilde y luego sobre todo muy trabajador. O sea, al final hay que sepa, aquí la vida, la suerte hay que buscarla y la suerte se consigue trabajando, ¿sabes? Entonces eso es mi consejo. Pues muy bien. Y la última pregunta, perdón, ya que ya sabía que hemos terminado. ¿Cómo se presenta la próxima temporada, Sergio? ¿Bien de contrato o cómo va la cosa? Bueno, pues ahora está empezando a moverse un poquito, de momento bien, mira, lo voy a dar aquí en exclusiva porque todavía no ha salido anunciado, voy a empiezo la temporada en Falla, lo que pasa es que todavía no sé los carteles, no se sabe, ¿sabes? Pero bueno, como la entrevista. Bueno, la entrevista va a salir en febrero, empieza, bueno, pues ya por eso ya va a ser en Falla en marzo, pero ya habrán salido los carteles todavía no han salido, pero bueno, empiezo en Valencia y de momento pinta bien, vamos a ver cómo se va desarrollando. Es verdad que no están siendo fáciles las temporadas porque lo que hablábamos antes de que al final a mí me están apoderando de una forma más independiente y bueno, cuando no estás arropado por una empresa que tiene muchas plazas, pues todo lo tienes que ir ganando en la plaza todos los días. Entonces, bueno, no es fácil, pero gracias a Dios, bueno, pues ya tenemos camino recorrido y también ya cuentan conmigo, ¿no? También, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, pues estupendo, Sergio. Pues nada, encantado. Nada más que darte las gracias por tu sinceridad, por tu honestidad, por tus respuestas tan interesantes y por colaborar con nosotros. Te lo agradezco. Nada, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por acordarse de mí y luego también por el mundo del toro, que lo hayáis tenido en cuenta
que la verdad que es de agradecer, es de agradecer. Bueno, Sergio, muchas gracias por haber participado en nuestro programa. Para nosotros ha sido un honor. Gracias por compartirnos todos tus conocimientos y experiencias. Aquí hoy, por lo menos en mi caso, ya he cumplido un sueño, que era conocerte y hablar contigo en directo, que si a mí me han comentado esto hace 10 años cuando empecé en esto, estar reunido con Raúl y contigo, para mí era impensable. Raúl fue también un espejo para mí, porque él, como fue alumno de la escuela, cuando yo tuve la idea de entrar a la escuela, pues veía jinetes como él y los veía a él como un dios, y bueno, cuando estuve en el rejoneo, pues a ti también te veía como algo grande, así que hoy me han hecho muy feliz los dos, así que gracias de verdad, y bueno, aquí para que porfa invites a nuestros oyentes a que nos sigan en nuestro programa y que bueno, que nos ayuden a crecer. Claro que sí, muchísimas gracias a vosotros, a ti también, la verdad, por lo mismo, por acordarte de nosotros, por tener el toreo a caballo en cuenta, y oye, la verdad que ojalá hubiera mucha más gente como vosotros fomentando el mundo del caballo. La verdad que es de agradecer. Encantado. Aquí tenéis aquí vuestra casa, a ver si lo que tenéis que hacer es venir para acá, ahí echamos un ratito. Ojalá. Y cuando torees en Lisboa, ojalá que nos invite y te vayamos a ver. Bueno, si toreo en Lisboa estáis invitados, y si toreo donde toree también, da igual, sea Lisboa o sea donde queráis, donde os apetezca. Muy bien. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos y nada, y hasta la próxima. Gracias Sergio, gracias Antonio.